Suscríbete a la Panterita. Cooperativa Comecipar, tu mejor opción. Bancart, tu vida más simple. Desde Asunción, capital de Paraguay, Monumental, AM 1080, Radio Futuro. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio América de Pedro Juan Caballero, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba, Francisco López y Germán Cafa. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día. ¿Qué tal, Germán Cafa? Muy bien, buen día. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. Señor, buenos días, saludos para todos. ¿Qué tal, Darío? Buen día, señor, saludos a todos. Estamos con Juan Cortés, el distinguido colega argentino. ¿Cómo te va, Juan? Buen día. Hola, ¿qué tal, Gerardo? Un placer saludarlo. ¿Cómo les va? Bien. Juan, con relación a Robert Rojas, ¿qué hay de su futuro? ¿Va a ser transferido? ¿Sigue en River? Nos interesa porque es jugador de la selección paraguaya, por eso. La verdad que yo creo que su representante no ayudó demasiado con las declaraciones públicas que hizo. En principio nos sorprendimos cuando no está en la nómina de futbolistas que hoy será tenido en cuenta para jugar contra Instituto. Es raro porque Robert venía de ser titular y porque creo que mucho ha logrado o mucho ha trabajado él para intentar tener un lugar en el equipo. Y una vez que ya lo había empezado a conseguir, me parece que las declaraciones de Cerrati no fueron las indicadas. Vamos a ver qué es lo que dice hoy Martín de Michelis, porque la verdad que físicamente llegó bien de la selección, no tuvo ningún inconveniente en el viaje, se entrenó con el equipo y estuvo a disposición, pero bueno, llamó la atención no verlo en la lista de convocados para el partido que hoy River juega contra el Instituto, y veremos en definitiva si el técnico de River hoy da las explicaciones del caso o si simplemente habla de una cuestión de rotación o de evitar cansancio teniendo en cuenta su participación en fecha FIFA. Ahora, Juan Cortés, se decía, las palabras de Cerrati fueron como que habría que interpretar bien, estaría cumpliendo un ciclo en River. Sí, Cerrati dijo que él cree que su ciclo en River estaría completo porque ya sería momento de una transferencia en Europa. Algo que en realidad es absolutamente, entendible teniendo en cuenta que la economía de nuestro país para especialmente los futbolistas extranjeros es muy compleja y obviamente que Robert hace ya un tiempo necesita el hecho de poder cambiar de aire. Lo que pasa es que yo creo que en este caso me parece que han sido, por lo menos en lo que entienden en River, un tanto inconveniente las declaraciones teniendo en cuenta que estamos en el medio de una competencia en donde a Robert le costó mucho volver a ser parte de la consideración de Michelis porque perdió su puesto como lateral por derecha como venía jugando en la era de Marcelo Gallardo y porque ahora que estaba jugando de central y realmente lo estaba haciendo creo que de menor a mayor, estaba teniendo una buena prestación últimamente. Bueno, en el medio de todo esto, que se encuentre su representante con declaraciones que creo que no ayudan demasiado, probablemente ha hecho en De Michelis entender que, bueno, se va a tomar un descanso obligado. Lamentablemente hablándolo con el jugador en el medio, porque las declaraciones fueron de representante y nunca de Rojas, pero bueno, muchas veces pasa que hay que tomar decisiones y en definitiva creo que la que ha tomado el técnico de River es por el momento, por lo menos por este partido, dejarlo afuera de la nómina titular. Después veremos si esto es algo que se extiende en el tiempo o simplemente explica De Michelis tiene que ver con una cuestión de darle descanso a Rojas, teniendo en cuenta que Paulo Díaz, que es el habitual titular en el puesto, ya volvió a ser parte de los 11, ¿no? Y Juan Cortés, te hacemos esta pregunta. Para De Michelis, el técnico de River, ¿él no había dicho públicamente o se pudo suponer que Rojas ya no contaba para el futuro? No, él no lo dijo. Lo que pasa es que
la realidad es que De Michelis no lo estaba poniendo porque como lateral por derecha había elegido otro futbolista de otras características como Andrés Herrera. Y como central le costaba jugar porque, tiene otras alternativas en el puesto, como Paulo Díaz, como Leandro González Pires. Lo que pasa es que, como se empezaron a lesionar todos y no había un futbolista que estuviese en condiciones de reemplazarlo, ahí apareció Robert otra vez, y en este caso a ser central después de mucho tiempo. Cuando estaba en un buen momento en el equipo, es cedido a la selección de Paraguay, vuelve Paulo Díaz, que es el habitual titular en el puesto, y en el medio de todo esto aparecen estas declaraciones del representante. Entonces, yo creo que por lo menos lo que hoy tengo que entender es que este es un momento de Rojas para tener un descanso obligado. Después veremos por cuánto tiempo. Probablemente hoy De Michelis diga que Robert simplemente descansó por esta fecha y a partir de la próxima semana ya estará en consideración y no tendrá mucho que ver con una especulación respecto de las palabras de su representante. Yo lo que le puedo decir, más allá de lo que digan públicamente, es que no cayó bien que su representante, en el medio de la competencia, en el medio de Copa Libertadores y de un Rojas titular en River, haya dicho que su ciclo cree que está cumplido. Hagamos de cuenta que se haga el partido, te lo digo con mucho respeto, Juan, no está en la banca tampoco, sí. Vos u otro colega le pueden preguntar, ¿por qué lo dejó fuera del partido? Y si él dice, por descanso, ¿le vas a creer? No. Pero bueno, si en el partido del próximo martes, en Copa Libertadores, Rojas vuelve a concentrarse y tiene chance de ser titular, recién ahí le voy a creer a De Michelis. Ahora, si Robert a partir de este momento ha dejado de ser titular o ha perdido el puesto en la saga central, más allá de volver a estar concentrado o no, y bueno, evidentemente las declaraciones del representante no ayudaron demasiado. Hay que ponerse en la piel del propio jugador incluso, ¿eh? Totalmente, obvio, yo coincido. Es más, creo que hablamos nosotros, Gerardo, hace no tanto tiempo diciendo que la iba a tener complicada Robert en este semestre. No era titular, había perdido su puesto como lateral, le costaba sostenerse en el equipo y en el medio de la selección de Paraguay necesitaba que Rojas juegue, porque además se ve en las eliminatorias, porque se ve en la Copa América. Yo lo entiendo a Rojas, porque yo no me quiero quedar solamente con la titularidad de estos últimos partidos, porque cuando ahora vuelven todos los centrales, ¿qué lugar en el plantel ocupa Robert? Y la verdad que le va a volver a costar a jugar, le va a volver costar, va a estar complicado para otra vez estar en la consideración, pero bueno, veremos. Repito, Gerardo, hay que ver qué discurso elige hoy De Michelis públicamente, si el discurso disuasivo, que yo creo que lo va a terminar eligiendo, va a decir, no, bueno, Robert vino de su selección, estaba un tanto cansado, consideramos que hay otras alternativas y él necesitaba descansar, o ir un poco más allá, que yo creo que ir más allá, cuando todavía faltan algunos partidos para completar el semestre, me parece que no sería prudente, pero bueno, veremos qué es el discurso que elige el entrenador. Y preguntarte, ¿él vuelve por una circunstancia de necesidad? Había perdido la titularidad Juan Cortés, vuelve, se había lastimado. ¿Qué imagen deja él al público? ¿Qué imagen, independiente del técnico, a ustedes mismos, lo de Robert? No, la verdad que Rojas tuvo un año, el año pasado no lo tuvo prácticamente como protagonista porque tuvo muchas lesiones y bueno, lamentablemente no pudo sostenerse en el equipo. En el medio de un año malo del equipo en general. El año que pasó, la verdad que fue un año malo, de hecho creo que fue el más flojo de toda la era Gallardo. Coincidente también con un año en donde Robert no pudo lograr continuidad. Este año, la verdad es que fue de menor a mayor porque le arrebató el puesto Herrera como lateral por derecha. Y cuando estaba volviendo a jugar como central después de mucho tiempo, algunos primeros partidos no lo hizo tan bien, pero la verdad es que últimamente lo estaba haciendo de muy buena manera. De hecho, el partido contra Fluminense, Rojas tuvo un par de cruzadas en donde otra vez el estadio de River lo aplaudió y lo reconoció. Lo que pasa es que, bueno, lamentablemente para él, su cesión en Paraguay hizo que le cediera el puesto a Paulo Díaz. Yo creo que hubo muchas coincidencias. En su buen momento se va a Paraguay, Paulo Díaz vuelve al equipo, rinde bien contra Defensa y Justicia, el representante habla de ciclo cumplido y bueno, mágicamente
deja de ser parte de la lista de convocados en el partido inmediato. Ahora, veremos qué es lo que pasa pensando en el partido del fin de semana, ¿no? ¿Vos crees, Juan, de Copa. que el técnico de Michelis, lo que habla con los jugadores, le dice, mirá, desacertada, si fuese así las palabras de tu representante, y en segunda instancia, si lo dijo el representante, ¿por qué el pecador es Rojas? Bueno, porque evidentemente no... Mirá, yo lo que sé es que Rojas se enteró de estar afuera de la lista de convocados cuando se dio la lista. Nadie habló con él. O sea, el técnico no habló con él y simplemente tomó la decisión de desconvocarlo y que Rojas se entere, como pasa habitualmente, como cualquier futbolista, si está en la nómina o no, una vez que se entrega a la misma. Pero bueno, no sé, probablemente en estas horas habrá una comunicación o no, o algún dirigente de River o el propio cuerpo técnico se comunicará con el representante si es que le da explicaciones, pero yo coincido con vos, Gerardo, en el medio está el futbolista, que creo que hoy está pagando el precio de unas declaraciones que no cayeron demasiado bien, que ni siquiera hizo él, pero bueno, veremos cómo permanece en lo sucesivo la relación Rojas con River, teniendo en cuenta que para la gente, en principio, es un futbolista valorado. Claro, y hay algo, Juan, el tema de la que el dueño de sus palabras es Cerrati, a lo mejor habló con es decir, lo que él dijo, pudo haber hablado con la dirigencia de River, le pudo haber preguntado Diego Cerrati, hasta que no hablemos con él, te queremos su versión, le pudo haber preguntado a la propia dirigencia de River, y tiene esta forma de ser, si fuese así, de Michelis, por declaraciones del quien es el representante de Robert, marginarlo del equipo, porque te repregunto, si en conferencia vos le preguntás, ¿lo sacó por descanso? ¿Por qué lo sacó? Y te dice por descanso, vos estás diciendo que no le crees a de Michelis. Por lo menos no le voy a creer hasta el partido de Copa Libertadores. Y si en el partido de Copa Libertadores vuelve a ser convocado y es titular, perfecto, habrá descansado. Ahora, si ya perdió el puesto a partir de, entre otras cosas, de la declaración de su representante, y bueno, evidentemente el descanso será obligado. Ahora, qué raro, hoy antecedente, o vos conocés dentro del mercado argentino, que por lo que haya digo un representante o un jugador, si fuese así, el técnico no lo tenga en cuenta. Y hace rato no me pasaba esto, yo entiendo que hay muchos futbolistas que a veces cuando están finalizando su contrato, de hecho le pasó hasta hace no tanto tiempo a Agustín Rossi, el arquero titular de Boca, que los dirigentes tomaron una decisión, mientras no se ponían de acuerdo con su representante, bueno, directamente lo marginaron del equipo. A River también le pasó con dos futbolistas que habían decidido a través de su representante no continuar y bueno, y quedar en libertad de acción, como Angileri y como Roleiser. Pero hace mucho tiempo que por declaraciones de un representante, inmediatamente al partido siguiente el futbolista no es convocado. Lo último que me falta saber es, desde lo discursivo, cuál es la explicación que da el entrenador. Más allá después de creerlo o no, yo creo que en algún momento la explicación la va a tener que dar el técnico y bueno, y después el tiempo dirá. Como siempre, el tiempo pone las cosas en su lugar. Yo entiendo que Rojas, antes de volver a ser titular, ya quizás tenía la chance de poder emigrar, teniendo en cuenta que lo que necesita él es ir a un equipo para jugar y no para ser alternativa, básicamente porque estamos hablando de un jugador de selección y de un futbolista que necesita jugar, que entre otras cosas fue campeón con River. Ahora, pero bueno, hay una pregunta, Juan, referente a esto. Sí. ¿Cómo surge 4 millones de dólares? Cuando fue transferido a Guaraní, creo que la cifra fue inferior, incluso River llegó a deber esa plata, no había cumplido, posteriormente abona el dinero correspondiente y salta hasta el monto de lo que costaría el pase de Rojas. Eso, ¿por cómo surge? ¿Alguien dijo, alguien habló o por dónde pasa? Imagino que esto habrá surgido por parte de, muchas veces en comisión directiva y en los contratos en los contratos que se exponen ante las comisiones directivas, porque los clubes son asociaciones civiles y tienen que exponerlo. Ahí, en este caso, se explicitó gran parte de la vinculación contractual y la deuda que en su momento tenía River con Guaraní.
Pero bueno, esto muchas veces pasa, ha pasado hasta hace no tanto tiempo con Salomón Rondón. A veces cuando se exponen públicamente los contratos o las vinculaciones, porque esto tiene que suceder, muchas veces pasa que, especialmente tiene que ver coincidentemente con el nivel de los futbolistas. Cuando un jugador baja su nivel, es como que la gente expone cuestiones contractuales en el medio como para entender que la baja de su nivel tiene que ver con esto. Yo la verdad que esa no me la creo. Yo creo que Rojas siempre se ha comportado de la misma manera, aún con un nivel bueno o malo, pero siempre fue un futbolista de perfil bajo, que nunca a ningún técnico con el que tuvo, ni ningún preparador físico digamos, tuvo problemas en ese sentido. Y yo creo, la verdad, compañeros, que esto se soluciona claramente con un llamado, con una charla, nada más. Me parece que no... mientras se junten a charlar y a solucionar sus inconvenientes, o no sé, qué sé yo, probablemente el representante se comunique con algún dirigente para decir la verdad. Si este fue el inconveniente, digamos, no fue la intención, o Rojas está en el medio, yo creo que esto es fácilmente solucionable. Veremos. Juan, disculpame, de lo que sacaron, de lo que sacó de Micheles del equipo para hoy, esperando The Strongers, ¿es tocado él y nadie más? Es tocado él, Maidana y Elías Gómez. Elías Gómez venía de ser titular, Maidana últimamente ni siquiera está jugando y también salió de la lista de convocados. Y también es cierto que entran 3 futbolistas que son habitualmente titulares, como Enzo Pérez, que estaba lesionado, Enzo Díaz, que es lateral titular. Y bueno, digamos, ahí hay una explicación. Por eso digo, Gerardo, hay una explicación amigable que puede dar el técnico hoy. La explicación amigable es: tengo muchos futbolistas, Paulo Díaz lo recuperé y antes no era titular porque no estaba lesionado, pero ahora está recuperado, y Robert, entre otros, descansa por una fecha. Robert Rojas no habla. Robert Rojas no habla, no puede hablar, tiene tener autorización para hablar. Rojas, como los futbolistas de River en general, tienen que tener una autorización por parte de la jefatura de prensa para hablar, y más allá de que él quiera, salvo que lo haga por su cuenta, no puede hacer declaración. Pongamos ejemplos. Matías Rojas, cuando fue abandonando la cancha, responsabilizaba a la dirigencia de Racing su alejamiento, y lo dijo público, y se iba, y Blanco, el presidente de Racing, y lo tuvo hasta el final, y lo tiene el técnico de Racing, diferente a lo de Rojas, porque ahí el propio jugador Matías Rojas de Racing, que juega en la selección nacional, había cuestionado a la dirigencia, y el técnico lo sigue poniendo, y se va de Racing. No, pero hay una diferencia, y acá esto es totalmente... digamos, es subjetivo respecto de la consideración del entrenador, pero yo me sirvo simplemente por cómo se maneja uno con el otro. Rojas en Racing es titular y es un jugador clave para el equipo. El Rojas de Racing. Matías Rojas. Claro, lo que me ha demostrado De Michelis es que no es titular, que volvió a ser titular a partir de algunas lesiones en la defensa, y que a partir de lo que dijo su representante, a un futbolista que no era titular, De Michelis tomó o tomaría la decisión de ratificarlo afuera del equipo. O sea, esa es la diferencia. Para Gago, Matías Rojas es titular e indiscutido, porque además es parte digamos, de los mejores futbolistas de su plantel. Para De Michelis, Robert Rojas hoy es alternativa en el puesto, y creo que haber dicho lo que dijo Cerrati no ayudó demasiado. Ahora, creo, por a título personal. Ponete como te decía anteriormente, en la piel del jugador, que lo saque por declaraciones que no son suyas, que lo dijo Cerrati, que es probable que Cerrati haya hablado con la dirigencia de River, incluso saltó $4 millones como cotización, si fuese así. ¿Qué culpa tiene el jugador, Juan? No, ninguna, pero bueno, lamentablemente es el único fusible posible para manifestar la decisión que toma el entrenador. Y te digo algo, ¿sabés lo que dicen muchos en River? Sí. Bueno, pero si el representante es justamente el que representa la voz y el pensamiento del futbolista, esto mismo debe estar pensando Robert Rojas. O sea, eso es lo que te dicen algunos en River para
justo hoy De Micheli lo haya sacado del equipo. Pero de todas maneras llama la atención, y sí que es alternativa, que juegue, no juega Rojas, que había perdido la titularidad, no entrando en la comparación con Matías Rojas de Racing, que está dejando Racing, no deja de llamar la atención. Es una decisión muy fuerte la del técnico, como diciendo, así que te vas, ¿para qué te sigo poniendo? Bueno, perfectamente puede ser esa una explicación. No, por eso les digo, hay dos maneras de explicarlo. La primera, ser amigable y decir, no, Robert, junto con otros compañeros, decidimos que descanse porque tenemos muchas alternativas en el puesto, para el partido de Copa Libertadores va a volver a estar a disposición. Perfecto, esa es la más amigable. Si vos no te querés meter en líos, respondés eso hoy a la noche después del partido. Si querés meterte en algún otro conflicto, bueno, a partir de lo que dijo Robert, entendí que es un futbolista que no está 100% con la cabeza en River pensando en el futuro, y yo necesito futbolistas que estén con su cabeza pensando en el futuro a partir de lo que dijo su representante. Bueno, no sé, son dos salidas posibles. Yo creo que va a elegir la primera, porque River no es un equipo cuyos conflictos los exponga abiertamente hacia todos y trate de arreglarlos puertas adentro. Pero bueno, veremos qué elige hoy De Micheli. Finalmente, Héctor David Martínez, ¿cómo está, Juan? Bien, está mejor, ya está trabajando con pelota, ya está trabajando a la par del plantel, y bueno, y esperamos prontamente volver a verlo en el equipo. A la expectativa de lo que responda De Michelis después del partido de hoy, ¿es así? Exacto, sí, vamos a ver, seguramente vamos a estar preguntándole, porque la verdad que es una decisión que ha llamado la atención. Yo particularmente me llamó la atención, y bueno, no solamente a mí, sino a varios de los colegas, así que seguramente vamos a estar preguntándole sobre la cuestión. Después te volvemos al lema. Gracias, muy amable, Juan, gracias por tu tiempo. Abrazo. Gracias. Le decía a Germán que la confusión no importa Gerardo, Arturo, Víctor, Jorge, Germán. El tema del contenido. El contenido, sí. El contenido es lo que vale. Le digo a la audiencia, no importa. El contenido. ¿Qué deducción sacamos nosotros porque Cerrati ya acusó recibo? ¿Mi conclusión? No, Cerrati ya sabe lo que está pasando. Mi conclusión, se mandó una cagada a Cerrati, es lo que dijo. Bien, lo perjudica el jugador. Porque si no podía estar en la lista de concentrados y suplentes, porque justo bueno en los titulares, bueno de ese lado, pero que no esté entre los concentrados. A no ser de, como decía Juan, que el martes aparezca de vuelta como titular, pero parece difícil. Otro técnico, si dice el técnico, le estoy buscando ciclo cumplido, puede preguntar a la dirigencia, ¿ustedes lo quieren referir? Porque si ustedes lo quieren referir, no lo voy a poner más. Y sí. No sé si me entendés. Sí, acá lo que de Micheli es raro que un técnico, cuando no lo diga el jugador, lo saque. Y eso, suposiciones que yo voy a pensar como vos pensás. Te pongo un ejemplo vago, pero no absurdo. Melgarejo, Rodrigo, tenía que haber firmado 11:30. Estaban los papeles, según me dijeron. Él dice, según se dijo, quiero jugar en Cerro porque soy Cerro. Sí. Con ese criterio ni hubiera hablado con Luqueño. Te pongo un ejemplo. Y no fue al Luqueño, está para jugar en Cerro. Sacarle abruptamente a un jugador cuando De Micheli fue jugador es dañarlo emocionalmente, salvo que haya hablado con Robert Rojas. Y como dice Juan Cortés, esperar lo que vaya a acontecer en Copa con relación a lo que dijo. Yo me hago responsable de lo que digo, pero no me voy a imaginar de lo que vos pensás. Este es un error de Micheli, una cagada de Micheli. Yo voy a hablar, salvo que, y yo me hago responsable, no lastime a un jugador. Salvo que agarro, cagada, hasta que si Robert Roca le digo sí, yo me quiero ir. Pero vos no le podés lastimar a un jugador por lo que dijo, ciclo cumplido. ¿Cuántos ahí juegan? Te voy a poner otro ejemplo más. Robert Morales, que pasó la prueba médica, que no puede hablar Elvio Rojas, estaba incluso para jugar el partido en Guayaquil. En plena negociación, pero le dijeron desde Toluca, no juegues. Si Toluca le decía jugaba. ¿Cuántos casos hay de jugadores que estaban a ser transferidos y juegan? Y son transferidos. Por eso dice Juan Cortés, hay que ver lo que responde de Micheli. El tema es muy sensible, lastimó al jugador. Ponele si querés en la banca. Internacional como De Micheli. Yo no estoy poniéndome en abogado de Cerrati porque sabrá por qué lo dijo. Sabrá por qué lo dijo. El problema es cómo le lastima a un jugador de fútbol. ¿Por qué?
¿Por qué lo van a estimar? Y usted es el más jugador. Le dijo al representante, yo jugador puedo decir sí, si no me tiene en cuenta una probabilidad. Pero que se tiene que hacer responsable es el representante, no el jugador. ¿Cuántos casos hay? ¿Cuántos casos de jugadores con ciclo? Matías Rojas, que le dice al presidente de Racing, ustedes son culpables, y va hablando cuando sale de la cancha. Y va a seguir jugando. Y le dijo al dirigente de Racing, no, a Gago no lo ponga porque me ofendió, porque a mí me hace responsable de su vida. Es rarísimo lo de Micheli. Y vea así más que Juan Cortés se debe saber y buscar ahí. De Micheli, yo no le quiero, agradecemos mucho a Juan Cortés. La misma prensa argentina dijo que había 3 jugadores transferibles. Vamos a buscar los archivos. Me someto al archivo, entre ellos estaba Rojas. Hay 2 o 3 jugadores que estaban para hacer. Según la prensa argentina, quiere decir que de Micheli también pues le pudieron haber consultado. ¿Usted quiere seguir contando con él? No, yo estoy viendo la posibilidad de transferirlo. ¿Dónde sabemos? Sí, pasa que en su momento él no era tenido en cuenta y volvió por el contexto, situaciones de lesiones, necesidad, y ahí recién volvió a ser titular. La decisión que tomó de Michelis, estamos hablando todo de supuesto, porque todavía no sabemos. Lo único concreto fue las declaraciones del representante. Pero no dijo yo, como jugador, escucho que mi representante dice eso públicamente, y yo no le dije eso, por eso, hablamos supuesto, yo no sé lo que le dijo Rojas a su representante, yo me enojaría, porque me expones. Yo estoy jugando... opinión de como jugador, me expones. Ahora, si yo le digo, no, yo creo que cumplí un ciclo, ya me quiero ir y no me animo a hablar, no quiero hablar, y vos lo decís, listo. Está saliendo a hablar él. Exacto. Es como dijo Juan Cortés, como es un representante, claro. Quizás sean las palabras y el deseo de Pero Rojas. ¿dónde se vio? Y yo le defiendo a Robert, no acá a Cerrati. Al que le lastima al jugador, sí, al que le lastima, ¿y cómo sabe cómo se puso $4 millones? ¿Por qué se habló de mercado brasileño? ¿Quién habló? ¿Cómo es? Capaz también entendiendo si de Micheli ya no lo tenía en cuenta. Lo agarró por una cuestión de emergencia. Exacto. Entonces como que aprovecha probablemente la situación. O sea, bueno, ya que por ahí ciclo cumplido... por eso estamos hablando de supuesto. Claro. Porque por ahí Micheli dice, no, yo necesito un jugador 100% enfocado acá, para el presente y para el futuro. Pues y eso está bien. El representante de mi jugador, que hoy está jugando, declara eso, o sea que la cabeza del jugador no está ahí. No, entonces prefiero quedarme con los jugadores que están al 100%. No sé, estamos hablando de supuesto. Acá lo único concreto fue la declaración del representante, que para mí yo no estoy de acuerdo. Está bien. Se respeta tu decisión. Al jugador, se respeta tu decisión. Al que le perjudica al jugador. Claro, le perjudica al jugador, totalmente. Acá de Micheli el que le perjudica al jugador. El representante también. Está bien, para mí es el técnico. Porque el representante puede decir lo que quiera. Te pongo el ejemplo. Pero habla del jugador. Pero yo te pongo el ejemplo de Matías Rojas. Pero Matías Rojas es titular indiscutido. No importa. ¿Qué es más fuerte? ¿Ofender al presidente del club? No, yo soy presidente Blanco, y le dice, caminando, le dice, yo no soy, es Blanco, le dice, pero no le llamo al presidente de Racing a decir, el presidente de Racing. Pero Matías Rojas es el 90% de Racing. No, 90 no, sí. 95 entonces. Bueno, 100% si querés. Le ofende. Sale hablando el Matías Rojas y le dice, Blanco, ¿cómo que dijo el presidente? Sí. Él hace responsable. Putean a mí, puteanlo al presidente. Y bueno, ¿y después? Es un tema muy sensible. Yo acá en lo que estoy poniéndome en la piel, como digo, del jugador. Buscando, veo que en su momento fue más bien una especulación de la prensa argentina. Pero dijo. Propiamente no salió pero a dijo. No salió a declarar. Dijo. Especulación de la prensa, yo había leído. Fue una especulación de la prensa porque no tenía muchos minutos. Que podría haber sido. No hay una declaración. Y ahora, y porque le culpa al representante, ¿qué quiere decir? Que ahora va a buscar la razón de por qué los va a dejar afuera. Ahora ya tiene el mejor pretexto. Yo creo que aprovecha. En el ojo, ya interpreta. No lo tenía luego pero en cuenta. ¿Quién le dio esa oportunidad para que aproveche? Sí, el representante. Sí, yo estoy de acuerdo. No se discute que fueron desafortunadas, si fueron así las palabras, que por eso lo sacan. Creo que aprovecha, ya que no tienen la cabeza. A mí me da pena por el jugador, porque acá como también yo miro del otro lado, que definitivamente él ya no está cómodo en River con De Michelis. Y este era el momento de salir a declarar. Porque sabe Cerrati que una vez que él declara eso, al minuto llega a la Argentina. Sí, en todos lados. Hoy llega al minuto. Sí, quizás a propósito, para que repercuta, puede ser. Para que repercuta. Sí, como estamos más o menos terminando el torneo, ya es un momento de bueno, Cerrati no podemos hablar con él porque está en otra parte. Sí. Está hablando con él. ¿Sabe con quién? Y se está cerrando. ¿Cómo me mira?
No. Y vos no sos periodista. Cecilio. Claro. No. Está hablando Cerrati probablemente ahora con Juan José Zapac y se estaría viendo lo de Cecilio Domínguez a Cerro. Y después vamos a hablar con Cerrati. Yo estoy de acuerdo con Germán en el sentido que no lo hubiera dicho. El problema, como dice Niño, a lo mejor ya lo dijo porque ya estaba afuera. Para forzar un poquitito. Entonces, eso es y defendiendo al gremio, vos te podés imaginar cosas, pero no como decían los medios argentinos, 3 jugadores de River no serían entendidos por De Micheli, que incluso buscaban ya central y lateral. Está en la información. entonces el famoso, no diga que yo te dije nomás. Es más, ahí hasta se especuló de Cerro, que Cerro lo buscaría. Eso ya Sí, habló ya de hace 3 más de un semanas mes, atrás, sí. un mes atrás, que Cerro lo buscaría, que en principio no se iría arriba, pero siempre fue una cuestión periodística. En la Argentina, no de la Michelis. realidad, digamos, de Micheli. Así mismo. Vamos a tratar de hablar después con Cerrati. A ver qué pasa, capaz que ahora pasa este partido y para Strongel lo está en la lista otra vez y No, pero eso no se puede hacer. hay que ver qué pasa, qué pasa. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo supe Quitadol. Gran relanzamiento de ENSA Inmobiliaria Urbanización Las Lomas Santa Rosa de la Guaraví, Ruta 8. 20% de descuento en las cuotas de la urbanización. ENSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Llegó el pack WhatsApp ATR de personal para que puedas alejarte del wifi pero seguir conectado al WhatsApp. Activa tu pack WhatsApp ATR por 1000 guaraníes para estar siempre conectado. Seguí ATR con personal. Conexión total. Eso le diga que era lo que le llama a Juan Cortés, porque es jugador de selección. Paraguay juega en septiembre. Con Perú. Hay que ver si no está en actividad, si no tiene equipo. Y si se repite el martes, ya está. ¿Que es un castigo Morales? No, vamos a suponer que no salga ninguna transferencia. Yo de Michel no lo pongo más. Ese sí va a estar complicado porque 6 meses va a tener que esperar turno. A eso voy yo, Víctor. La declaración está... ¿Cuándo es la eliminatoria? Dentro de 2 meses. En septiembre. Bueno, qué mejor que era que siga en River jugando o peleando para jugar, para llegar en ritmo a la selección, y después en diciembre ves. Pero mira que la ahora interpretación... si él se va ahora, no es fácil que vos te pensás que va a entrar y va a jugar de una, no sé. Yo también no sé si me equivoco con la interpretación, pero No era el generalmente, momento. generalmente cuando un representante sale y habla de esta manera es porque ya tiene algo encaminado. Seguro, pero eso algo tiene que ir ya, entrar de una y jugar para estar en ritmo. Pero pudo ser yo imagino que el jugador no va a quedar colgado, que si no juega en River van pero a... la dirigencia de River, hasta no hablar con Cerrati, porque si que Cerrati cometió un pecado entre comillas, yo no creo que con la experiencia que tenga vaya a decir declaraciones si no sabe lo que pasa adentro. Para que yo diga ya cumplió su ciclo, es porque probablemente ha hablado con la gente de River. Claro, seguro. Bueno, entonces hay que hablar con Cerrati, porque no va a decir ciclo cumplido. Digo, tiene la grabación, Gustavito. Es cambio de aire. Y bueno, alguien tuvo que haberle dicho. Vamos a buscar opciones, como creemos que también es el momento que él, si tenemos algo, pueda dar otro paso en su carrera, y ya pasa mucho tiempo en River, y bueno, vamos a trabajar en eso y buscar lo mejor para River y para la familia de Robert, para Robert y su familia. Está siendo titular, está volviendo también a tener minutos, y bueno, nos pone muy contentos de eso. Tampoco decimos que va a ser transferido, vamos a trabajar en eso porque creemos que también él ya hace mucho tiempo ahí y puede dar un cambio de aire también para todo. ¿Y ese cambio de aire dónde sería, Diego? No te puedo decir, Arturo, porque no tengo nada, si estamos trabajando. Dijo algo mejor para River, si hay algo mejor para River y su familia. Sí, por eso yo digo, para mí que ya hay algo como... Vito, si hay algo mejor... Él dijo que no, que todavía no, que están trabajando, o sea, que trabajando están... Sí, pero si hay algo mejor para River, si hay algo mejor para River. Sí, porque fue casi inmediato, habló en todos los medios y después un ratito, por ejemplo, en Brasil ya saltaba que Cruzeiro lo quiere. Sí, o sea, ofrecieron a Cruzeiro, eso decían los medios de la zona de... Lo ofrecieron. Ofrecieron. No es que Cruzeiro lo vino a buscar. No. Okay. Jesús Quesada, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saludo acá desde Toluca, en el Estado de México, acá en México, ya pues listos para hablar de Robert Morales en la nueva incorporación de los Diablos Rojos. Contanos ayer y hoy en la revisión médica, entre la tarde de ayer y esta mañana. Sí, hay revisiones médicas que le hicieron por la tarde, hoy por la mañana también, ya prácticamente negociando, sellando el contrato. Parece que en la revisión médica todo salió bien. Ahora nada más es negociar los términos del contrato, quizá el salario, algunas prestaciones que deba tener el jugador acá en Toluca, y pues yo creo que hoy más tarde en la tarde estaría siendo
oficializado ya como nuevo jugador de los Diablos Rojos del Toluca, para que mañana se pueda incorporar de inmediato a los trabajos que dirige el profesor Nacho Ambriz. Estando ya en Toluca, ¿no dio declaraciones, Robert? ¿Cómo, perdón? ¿Todavía no dio declaraciones públicas el ex delantero de Cerro? Acá en Toluca no, acá en Toluca todavía no se ha dado a ver públicamente, solamente nos hemos acercado ahí a las instalaciones donde se hacen generalmente las pruebas médicas en la Universidad Autónoma del Estado de México y lo hemos podido ver de lejos. Como tal, declaraciones aún no, acá en Toluca les gusta que él salga a dar declaraciones públicas hasta que esté sellado completamente el contrato, cosa que, insisto, en este momento se está negociando en las instalaciones del Club Deportivo Toluca, que tiene acá muy cerca del estadio Nemesio 10. Y bueno, entonces vamos a ver si tenés después seguramente alguna entrevista, Jesús, una vez que esté ya todo acordado, pasado la revisión médica, y mañana se presenta la práctica, entonces, Jesús. Sí, eso es lo que se espera, que mañana mismo se presente en la práctica, porque le urge a Nacho Ambriz tenerlo ya listo para el torneo que arrancará la próxima semana. No sé si pueda debutar en estos primeros partidos, habrá que considerar que el jugador también tiene que adaptarse a la altura de la ciudad de Toluca, 2.600 metros sobre el nivel del mar, situación que no es nada sencilla, pero también estarán buscando ponerlo a punto en el tema físico y a partir de ahí ya puede incorporarse al sistema de Nacho Ambriz. Muchísimas gracias, Jesús. Gracias por toda esta atención para con nosotros. Saludos. Gracias. Jesús Quesada, el colega mexicano. En Universo Electrodomésticos, durante el mes de junio puedes retirar el regalo para tu Super Papá solo con tu cédula. Solo necesitas enviarnos una fotito por WhatsApp y listo. Super Papá en Universo Electrodomésticos. Pechu Burger, hamburguesas de pollo económicas que vienen en paquetes individuales, cocinadas, preparadas y listo. Buscarlos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugona, a todos se les gusta. Trata de buscarlo, Diego Cerrati. Está viendo el tema, Germán, compañeros de Rubén Morales. Hoy va a ser anunciado, perdón. ¿De Cecilio? De Cecilio fue anunciado ser Cecilio. Incluso el propio presidente de Cerro, Juan José Zapac, está con Cerrati. Entonces, este mediodía puede dilucidarse el tema y Cecilio volvería a Cerro. ¿Qué año? 2016. 2016 él había hecho una muy buena Copa Sudamericana, torneo clausura, y después había sido transferido Cecilio. Él regresó a Paraguay, tuvo un breve paso por Guaraní en el 2020, pero estuvo 6 meses, nada más en la etapa de pandemia. Recordamos que en el medio jugó en América, jugó en Estados Unidos. ¿Y por qué salió de Santos Laguna? Y en Santos en el último tiempo ya él no había sido, un por el familiar, sí. Después lo sacaron, después así volvió. Mismo. Sí, él tuvo en los últimos 2 años tuvo situaciones fuera de lo deportivo y veía sus números. Este año apenas 2 partidos de titular. Llegó a jugar como recambio en Santos Laguna, pero en realidad titular solamente 2 veces en esta temporada. O sea, llega como para recuperarse también futbolísticamente, porque en realidad está lejos de sus mejores números hoy Cecilio Domínguez. Vos, Gerardo, tenés que llamarle a Guillermo Ojeda. ¿Vale? ¿Cuántas boletas habilitadas? 4ª fecha. Trinidense Olimpia en Encarnación. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicios. Asismed te invita a completar tu esquema de vacunación, puestos gratuitos para influenza y COVID-19. La Costa Artigas, Santa Julia y la Costa Lynch, lunes a viernes de 7 a 12 horas. Asismed toda la vida. Luomo presenta su colección Naturalmente Otoño-Invierno 2023. Elegir qué ponernos marca cómo vamos a encarar el día y la noche. No importa el clima, nos adaptamos, nuestra esencia se mantiene. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. 12-8. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, únicos 2 locales, Casa Central, Eusebio Casi R y 2 de Mayo, Asunción. Y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Para dejar en claro por qué digo que está lejos de sus mejores números,
Desde enero del 2022 hasta este momento, 1 año y medio, jugó apenas 20 partidos entre Austin y Santos Laguna y solamente convirtió 2 goles en el último año y medio. Y digo una vez más, lejos de sus números, porque la última temporada en Cerro, 2016, jugó 32 partidos a nivel local y metió 19 goles. Fue definitivamente la temporada más certera de Cecilio Domínguez, de ahí fue transferido a América de México. ¿Cómo te va, Guillermo Ojeda? Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo. Saludos ahí para vos y para toda tu mesa. Bueno, va Emiliano Cerro a Encarnación. Ustedes no tienen nada que ver ahí, ¿verdad? Sí, eso nosotros no manejamos. Eso ya es el presidente de la liga. Bueno, presidente de la liga. Pero sí, el partido Trinidense Olimpia, cuarta fecha. ¿Ustedes? Así mismo, sí, eso ya confirmado. Ya tenemos todo arreglado con la gente de Trinidense. Sí, vamos a traer el mismo grupo que trajimos la otra vez. Y que le dieron muy buenos de beneficio económico. Así mismo. Ojalá que sea igual. Bueno, y es el mismo acuerdo, Guillermo, en lo económico. Ustedes compran, como se dice, el espectáculo con la presencia de Olimpia en Encarnación, Trinidense local. Así mismo, Arturo, todo igual. ¿Y precios de la entrada se mantienen o va de modificación? Y eso todavía no hablamos, pero yo creo que se va a mantener. Se mantienen los precios. ¿Vos te acordás, heladería, platea y preferencia, cuánto fue Olimpia antes Trinidense? Creo que era 30.000 graderías. Era 70.000 platea y 120 creo que era preferencia. Si no me equivoco, no te quiero mentir tampoco. Y bueno, 14.000 espectadores habilitados, es decir, 14.000 entradas habilitadas puede ser. 14.000 habilitadas, así mismo. Y bueno, horario, hay que ver, eso todavía no maneja ni precio. Es decir, parecía la cantidad cobrada con anterioridad. Así mismo, Arturo, apenas yo tenga ya te comunico eso. Gracias, muy amable, Guillermo Ojeda, uno de los organizadores Trinidense local, ante Olimpia, cuarta fecha. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en apostar.lea y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostar a ganarlo cambia todo. Cecilio, ¿cuántos goles hizo en Cerro? Voy a sumar todo porque tuvo una muy buena... un buen paso por Cerro Porteño. Cecilio Domínguez, en torneo local hizo 19 en el 2016, 6 en el 2015, ellas son 25, y en copas internacionales metió 6, 1, 1, 7, 8, 25 más 8, 33 goles en total metió con la camiseta de Cerro Porteño entre el 2015 y el 2016. Cecilio Domínguez, recordamos que antes de llegar a Cerro él había jugado en Sol de América y también en Nacional, en aquel plantel que llegó a la final a partir de semifinales. Decí bienestar y certeza Exigín, Paco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. Caja Mutual, la mejor opción de depositar nuestro dinero de manera segura, cualquiera sea tu profesión, desde 140.000 guaraníes. Soluciones financieras como créditos y tarjetas de créditos. Llámanos al 418-4000. Caja Mutual. ¿Cuándo fueron los primeros partidos de la apertura que se fueron a Encarnación? Segunda fecha Trinidense Cerro, segunda fecha de la apertura. El último partido de Chiqui Arce coincidentemente. ¿Y cómo terminó el partido? Ganó Cerro 1-0. ¿Y Olimpia Trinidense allá? Después jugó Olimpia Trinidense, jugó Olimpia. ¿Y cómo terminó? Trinidense le ganó a Olimpia. Le ganó Trinidense a Olimpia. ¿Y después? Olimpia Meliano terminaron empatados. La expulsión es rara del central, la verdad que no era para expulsión. Del central de Ameliano, que fue Ortellado, sí, que fue hasta con el Barça veía de que había sido mal expulsado. Sí, y Cerro fue una vez más, pero el año pasado, la última fecha la había jugado ahí Cerro Porteño, ante Guaireña, última fecha del clausura del año pasado. La L200, una pick-up que combina todo, descubrirla y por qué todo el mundo la prefiere en las redes sociales de Mitsubishi Paraguay. Mitsubishi siempre adelante. Lo mejor para tu auto, camioneta o camión do Brasil en Pluscar. Piezas y repuestos de las mejores marcas para tu vehículo brasilero. Pedilos en las sucursales de Pluscar. Contacta al 0982-755-250, www.pluscar.com.py. Pluscar, la solución a todo que vos se busca. La velocidad de Cecilio Domínguez es muy buena, tipo enciso, pero es extremo. Y sí. Pica bien sobre la izquierda. De la versión que conocíamos. Hablamos del Cecilio bien. Sí, Supongo sí, que Cerro lo va a contratar, lo tiene que contratar a Cecilio bien. No es que Saba le va a decir para que si se van a reunir y están reunidos y se finiquita hoy, estamos hablando de que ya está. Aparte pase en mano, no libre, con él negocia.
Sí, no, en este sentido estando bien pero físicamente, hay muy que buen ver cómo jugador. está. Lo que pasa es que el tema de que no tiene continuidad, hay que ver cómo Ese es el está, tema y principal. Cerro necesita que se ponga la camiseta y ya que rinda. No se le puede esperar, es el tema. Solo que hay un detalle, hoy el mercado está duro, no sale, pues, así una vara muy alta te va a quedar sin refuerzo, porque ¿qué es lo que hoy podés contratar? Un jugador que te venga con pase en mano y que tenga esta situación, dinero para salir a sacar un préstamo importante no tenés. Entonces, si yo voy a contratar, como dijiste vos recién, refuerzo, no incorporación. Voy a reforzar. Para traer incorporación. Para mí Cecilio Domínguez es refuerzo. Estando bien, es refuerzo. Y refuerzo top. Estando bien. Para mí es refuerzo. Sí. Pero hay que verlo. Hay que ver a él y qué ánimo tiene él. También. Porque el compromiso de Cerro es muy grande. Va a ocupar. El último paso en el fútbol paraguayo. Va a ocupar un lugar como paraguayo, no va a llenar cupo de extranjeros. Y no menor, importante para Cerro. Y hay que saber que si va a jugar Freddy a la derecha, va a jugar Cecilio a la izquierda. Freddy Vela a la derecha. Y puede ser, si está bien, Cecilio a la izquierda. ¿Qué, Gustavito? Sin jugar bien, Cerro puede llegar al gol. Se metió bien Velázquez jugando para Josué. Amaga Josué, tiró. Viene Rodrigo. Bien, González. Cecilio. Cayó penal. Penal. Cecilio tira. El nuevo artillero de Cerro. Sobre el final del primer tiempo, Cerro está para llevarse la diferencia. Magnelli corre la falta a Cecilio. Pitana inmediatamente sancionó. Cecilio. Armani no se mueve, estático. Línea de sentencia. Cecilio tira. Y viene el grito. Y viene el festejo. Va a tirar Cecilio. Tomado de la cintura. Ahora le pegó, tiró. Cerro Porteño. Infernal. Pinchó el balón engañando a Armani. Todo con suspenso. Cecilio lo hizo. Revienta ese joven. Cecilio Domínguez. Cuando termina el primer tiempo. Viene un viento fuerte o aparece un ciclón en Segura. Terminó el primer tiempo. Cerro gana 1-0. De penal Cecilio. Este momento necesitaba. Y Cerro gana 1-0. Apareció un ciclón. Cerro gana 1-0. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo está, Ernesto? ¿Qué tal, Arturo? Un saludo a la mesa, ¿cómo andan? Bien, señor, un saludo para todos. Ahora están hablando. ¿Cómo? Ahora está el tema Cecilio. Sí, estábamos discutiendo justamente eso con Diego. No, pero no si va a Cerro o no va, ya se está arreglando, se estaría arreglando ya. Ok. Lo que estábamos diciendo con Cerro, con Diego es, él me decía que le parece muy buena la opción, y yo decía que me parece buena, pero no tan buena, porque vos tenés que traer un jugador de jerarquía ahora. Si lo vas a esperar, no tiene que costarte demasiado caro, porque si te va a costar muy caro y no te va a permitir traer otro jugador que necesita urgente Cerro, porque yo le dije los otros días, Arturo y equipo, para mí Cerro no gana con torneos internacionales porque no arma equipos con jerarquía. Lamentablemente es así, es una opinión mía. Errónea. Bueno, ¿está bien? El equipo de Cerro Porteño, el mejor de la historia de Cerro, no clasificó a la final de 70 y... Cuando perdió con Colo-Colo, acá le golea a Cristal. Era el mejor equipo de Cerro de la historia. 73. Bueno, estaba en Asunción, Ernesto. 73 no. Bueno. El mejor equipo de probablemente de Cerro de su historia, mediocampo con Juventud Sociolo, Carlos Salvador y Arrúa. Terrible. Después las malas lenguas, eso ya se encargaron de lo otro. ¿Quién es el arquero de Arturo? El arquero, Bucana por 73. El arquero era Villanueva. ¿Quién era el arquero? Alcide Báez. Perdón, me fui muchacho. Alcide Báez. Un equipazo. Es decir, vos le preguntás al hincha de Cerro si vio algo mejor que el 73, te va a decir que no. Ese ciclón La Raza, 72, 73, después Rúa fue el Zaragoza en el 74, ya no estuvo. Estaba Hugo Talavera suplente, estaba Alessio Colmán de suplente, y era difícil llenar el cupo dejado por el Nino. Pues yo respeto lo de Ernesto y es su opinión.
Si hablamos para el presente, como dice Ernesto, equipo de jerarquía para pelear. Pero Cerro tiene jerarquía. Federico Carrizo tiene jerarquía. Radio Aquí no tiene jerarquía. Trajeron a Carrascal, se enamoraron de Carrascal. Pili Damota venía del Flamengo. El problema es cómo conformar el equipo. Eso, mentales. Ya demostró que es un gran arquero. ¿O miento? Sí. Ahora, claro. donde falta es en defensa. Se fue Duarte y no llenó. En defensa y en el volante central. El volante central. Por eso hay jerarquía, se ve que hay jerarquía individual. Sí. No jerarquía de equipo. Y ahí le doy la razón a Ernesto. Yo le digo a Ernesto, le estoy comentando a Ernesto, compañero, que si Cecilio llega a firmar por Cerro y se pone las pilas de lo que fue en el 2015, porque tiene condiciones, Cecilio tiene condiciones, le va a ser de mucha utilidad Cerro Porteño. Es un gran jugador de fútbol. Lo que dice depende de Ernesto Cecilio. es, y decimos si él está bien para jugar. Y es lo que, claro, Esa es la duda, 6 meses Diego. que no juega. Esa es la duda. Yo miraba algunos números y para que tengan en cuenta, el último partido de titular de Cecilio Domínguez fue en octubre del año pasado, 16 de octubre del año pasado con Santos Laguna. Este año entró un ratito, las veces que jugó entraba 10, 15 minutos y en el último año y medio apenas jugó 20 partidos y convirtió 2 goles. Nadie discute, estando bien es un refuerzo de lujo, pero hay que ver cómo está porque hace un tiempo que no está en los primeros planos. Claro, yo necesita ahora para lo que jugar digo, ahora. Víctor y equipo, es que Cerro Porteño, como Olimpia, como los grandes, necesitan traer jugadores que te rindan ya, que estén listos para jugar Así ahora. mismo, coincido. Si lo podés esperar, si no es muy caro, está bien, pero si vas a pagar mucha plata por él, El dueño de su pase, Ernesto. Él viene libre. no, ya está bien, pero Santos Laguna. Cerro necesita jugadores de jerarquía que le den soluciones en los puestos, como dijo Arturo, un defensor, un volante central, un delantero que se fue Morales. O sea, Mirá necesita... que todo, Ernesto, es tan relativo, porque yo cuento la historia de quienes tenemos años en esto, y no me dijeron, yo visto, no me contaron, visto, fui testigo. ¿Vos sabés Olimpia en el 79 a cuántos jugadores incorporó Cubilla, Ernesto? No. ¿Busca? ¿Vos sabés a cuánto Cubilla reflotó que estaban fuera del Olimpia? Y te voy a dar nombres, para los viejos como yo. Es muy relativo, todo es relativo. Yo puedo ganar con un equipo que no tiene nombres y puedo ganar. Flaminio Sosa lo recuperó como central. Lo trajo a Toto Jiménez como un hombre en todos los sentidos para Cubilla. Campo era el hombre de Cubilla. Le trajo a Samaniego de River, jugó el primer partido, se lastimó. Talavera iba a ser 8 y Samaniego 10. Quise quedaba como 6. Quise, para preguntarle a Quise, año anterior se fue, no tenía cabida en Olimpia, y Quique Villalba Nacional. Y el que armó el equipo, y vos le digo, ¿qué jugador de nombre? Preguntarle la historia de Quique Villalba con el debido respeto. ¿Quién era el técnico? Cubilla. No. Maestro. El que le da el ropaje, el que te da. No hace falta tener tantos nombres. Hacer repaso de la historia del Olimpia y vamos a ver cómo conformaba. Metió juveniles, Rogelio, Wash. Y metió huevo. Ahí en la cancha se ven los pingos. Así es Luis Cubilla. Entonces es relativo, pero sirve para el debate. Yo no descalifico a nadie, solamente agradezco la vida que tengo para hablar con esta propiedad de lo que yo me estoy haciendo cargo. Yo sé que vos sos un gran investigador y sos una persona que te gusta llegar a fondo, pero bueno, déjalo así nomás. Ahí nomás dejamos Luis Cubilla. Pero Arturo, tenés razón en lo que decís. Lo que yo digo cuando digo jerarquía, jugadores que estén listos para jugar ahora y dar solución en los puestos donde Cerro necesita. Pero vos podés tener la jerarquía que quieras y el nombre que quieras. Y eso es otra cosa. Y vos podés venir con un jugador sin renombre. ¿Jerarquía qué es? Nombre, prestigio. Esta persona es de jerarquía, de prestigio. Y puede venir calladito. Por eso puse como ejemplo el 79. Repasemos la historia y vamos a entender cuando la mentalidad es otra, el pensamiento es otro, la lucha en campo es otra. Ahí no nos fijamos en nombre de jerarquía. Ahí se habla de pertenencia, de entrega, de capacidad. O si no, preguntarle a Boca Junior qué es lo que más le lastimó a Boca. ¿Qué le lastimó el parlanchín del Toto Lorenzo que nos trató a nosotros de muertos de hambre? Toto Lorenzo le trató al pueblo paraguayo de muertos de hambre. Fui testigo. Hay grabaciones, vamos a ver todo. Y después, acá 2-0 y en la Bombonera 0-0. Se metió la lengua. ¿Dónde se metió Toto Lorenzo? Técnico de Argentina emulando a Inglaterra. Salvo que esté equivocado. Hay cosas que me calientan. Y habló Toto, ofendió al país. Muerto de hambre, ¿qué le van a ganar a Boca? ¿Qué no van a?
El famoso cuando contaba Osvaldo que le puso esa plata para decirle vamos a un tercer partido en el Centenario. ¿Y después? Lo mismo en Saurralde contra Capiatá, ¿te acordás? Sí, iba a ser tricampeón, iba a ser Boca. 77, 78, definía la Bombonera. ¿Y sabe dónde se metió el Toto Lorenzo? Su lengua, ¿verdad? Y después le iban a traer acá, Y después vino, y sabe, ojalá pueda hablar más de lo que sé. Porque estaba para ser técnico acá. Alguien que lo trató, el pueblo paraguayo muerto no puede venir a jugar, a dirigir acá. Dijo de todo. Parlanchín, disparatero y ofensivo. Perdón. Está bien, perfecto. Yo me hago cargo de lo que digo. Perfecto, Arturo, pero insisto... Viví de punta a punta toda la Copa del 79. ¿Quién habla ahí ahora? ¿Quién habla? Explícame lo que está pasando con ellos, River. ¿Qué comiste? ¿Estofado de tigre? ¿Que estás nervioso? Juan Cortés, pasa que días anteriores habló Diego Cerrati manifestando a nivel público que él considera que necesita un cambio de aire, Robert Rojas. Y justo él venía siendo titular y se da la particularidad que River hoy juega ante Instituto y ni siquiera quedó en la lista de convocados Robert Rojas. Por eso habrá que ver qué explica el técnico de River esta noche en conferencia de prensa. El colega, Juan Cortés. La verdad que yo creo que su representante no ayudó demasiado con las declaraciones públicas que hizo. En principio nos sorprendimos cuando no está en la nómina de futbolistas que hoy será tenido en cuenta para jugar contra Instituto. Es raro porque Robert venía de ser titular y porque creo que mucho ha logrado o mucho ha trabajado él para intentar tener un lugar en el equipo. Y una vez que ya lo había empezado a conseguir, me parece que las declaraciones de Cerrati no fueron las indicadas. Vamos a ver qué es lo que dice hoy Martín de Michelis, porque la verdad que físicamente llegó bien de la selección, no tuvo ningún inconveniente en el viaje, se entrenó con el equipo y estuvo a disposición. Pero bueno, llamó la atención no verlo en la lista de convocados para el partido que hoy River juega contra Instituto, y veremos en definitiva si el técnico de River hoy da las explicaciones del caso o si simplemente habla de una cuestión de rotación o de evitar cansancio teniendo en cuenta su participación en fecha FIFA. Las palabras de Cerrati fueron como que habría que interpretar bien, estaría cumpliendo un ciclo en River. Sí, Cerrati dijo que él cree que su ciclo en River estaría completo porque ya sería momento de una transferencia en Europa. Algo que en realidad es absolutamente, entendible teniendo en cuenta que la economía de nuestro país, para especialmente los futbolistas extranjeros, es muy compleja. Vamos a buscar opciones, como creemos que también es el momento que él, si tenemos algo, pueda dar otro paso en su carrera. Y ya está hace mucho tiempo en River, y bueno, vamos a trabajar en eso y buscar lo mejor para River y para la familia de Robert, para Robert y su familia. Está siendo titular, está volviendo también a tener minutos y bueno, nos pone muy contentos de eso. Tampoco decimos que va a ser transferido, vamos a trabajar en eso porque creemos que también él ya hace mucho tiempo ahí y puede dar un cambio de aire también para todo. ¿Y ese cambio de aire dónde sería, Diego? No te puedo decir, Arturo, porque no tengo nada, si estamos trabajando. Y obviamente que Robert hace ya un tiempo necesita el hecho de poder cambiar de aire. Lo que pasa es que yo creo que en este caso me parece que han sido, por lo menos en lo que entienden en River, un tanto inconveniente las declaraciones, teniendo en cuenta que estamos en el medio de una competencia en donde a Robert le costó mucho volver a ser parte de la consideración de Michelis porque perdió su puesto como lateral por derecha como venía jugando en la era de Marcelo Gallardo, y porque ahora que estaba jugando de central y realmente lo estaba haciendo creo que de menor a mayor, estaba teniendo una buena prestación últimamente. Bueno, en el medio de todo esto, que se encuentre su representante con declaraciones que creo que no ayudan demasiado, probablemente ha hecho en De Michelis entender que, bueno, se va a tomar un descanso obligado. ¿Qué lugar en el plantel ocupa Robert? Y la verdad que le va a volver a costar a jugar, le va a volver a costar, va a estar complicado para otra vez estar en la consideración. Pero bueno, hay que ver qué discurso elige hoy De Michelis públicamente. Si el discurso disuasivo, que yo creo que lo va a terminar eligiendo, va a decir, no, bueno, Robert vino de su selección, estaba un tanto cansado, consideramos que hay otras alternativas, él necesitaba descansar, o ir un poco más allá, que yo creo que ir más allá, cuando todavía faltan algunos partidos para completar el semestre, me parece que no sería prudente, pero bueno,
veremos qué es lo qué es el discurso que elige el entrenador. Ponete, como te decía anteriormente, en la piel del jugador, que lo saque por declaraciones que no son suyas, que lo dijo Cerrati, que es probable que Cerrati haya hablado con la dirigencia de River, incluso saltó $4 millones como cotización, si fuese así. ¿Qué culpa tiene el jugador, Juan? No, ninguna. Lamentablemente es el único fusible posible para manifestar la decisión que toma el entrenador. Y te digo algo, ¿sabés lo que dicen muchos en River? Si el representante es justamente el que representa la voz y el pensamiento del futbolista, esto mismo debe estar pensando Robert Rojas. Bueno, esto decía Juan Cortese, Diego Ernesto. Para completar el tema, ¿seguimos nosotros? Sí. Ahí tenemos una imagen. Decir por el equipo de Cerro 73, me puso nervioso Néstor Rosario. Bueno, te digo el equipo de Cerro. Enciso. No, Enciso Central, después. Bueno, lo que tengo acá. Enciso, no, lo que vos tenés, yo te decía en qué puesto cada uno. Bueno, Enciso, Ortiz Aquino, Valentín Mendoza, Pedro Rodríguez, Silverio Troche, Osorio, Pedro Vareiro, Juan Escobar, Crispín, Maciel, Sino y Báez. Sí. ¿En qué año es? 73. ¿Vos viste un equipo de Cerro ahí? Sí. ¿De un partido contra Botafogo con quiénes? Contra Colo Colo. Contra Colo Colo. Sí, acá ganó por goleada y después pierde por goleada en Montevideo. Un segundo, por favor, vamos a darle a Ernesto, a Diego, perdón por mezclar y... ¿Te atiende o no te atiende? ¿Suena? Entonces llamale a Dani si no está. A Dani llámale. ¿Suena? Arturo. Queremos darle lo último de Cecilio. ¿No está? ¿A quién le está llamando? Bueno, espera un ratito. Arturo. Fresquito, Ernesto, lo está diciendo Arturo, algo de Cecilio Domínguez, ahora. Hablando un poco con él. ¿Qué quiere Ernesto? Hoy se enamoró de mi camisa esta mañana, me mandó un mensaje de amor. Espera un ratito. Acordate que somos periodistas. Pone altavoz. Altavoz, adelante Dani. Diego Cerrati saliendo de la oficina del doctor Juan José Zapague en estos momentos. Contanos un poco del interulí con el presidente de Cerro Porteño, ya nos enteramos de Cecilio Domínguez, ¿se puede adelantar algo? Buenas tardes. Sí, estuvimos hablando con el presidente, un amigo, antes que nada. Estuvimos hablando de varias cosas, ¿verdad? No solamente de Cecilio, bueno, que fue también un tema que hablamos, pero bueno, no solamente de Cecilio, sino otras cosas que teníamos, otros asuntos pendientes, digamos. Lo de Cecilio, en este orden de cosas, desde la intención de él, que se puede decir, evidentemente hay un interés de Cerro Porteño de poder contar con él más adelante, por eso también seguramente el tema dentro de la reunión. Sí, bueno, Cecilio fue muy feliz en el Cerro, ¿verdad? Así que eso lo vamos a descubrir. Fue muy feliz y siempre es una posibilidad que él vuelva ahí, ¿verdad? Así que bueno, ahora vamos a hablar, vamos a ver las opciones que hay y es una muy buena opción que no queremos descartar, ¿verdad? Taba quiere contar con él, hablaron de eso con el presidente. ¿En qué porcentaje estaría su vuelta a Cerro? La verdad es muy difícil hablar de un porcentaje, ¿verdad? Pero sí que hay posibilidades. Yo creo que se puede dar. Si bueno, ahora vamos a hablar con Cecilio y vamos a intentar, vamos a hablar y vamos a ver qué pasa, ¿verdad? ¿Hay una propuesta concreta de Cerro? Sí, hay una propuesta concreta. ¿Un poco facilita que la condición de la que está Cecilio ahora, que es un agente libre, por llamarlo de alguna forma? Sí, obviamente facilita porque hoy día no dependemos de otro club, ¿verdad? Así que ayuda mucho eso. ¿El país, Diego? ¿Él está nuevo o va a llegar en la próxima? No, él está entrenando con un preparador físico doble turno. Él está muy entusiasmado también de volver otra vez a su mejor nivel. ¿La propuesta que recibiste de Cerro o que te dio el presidente la vas a trasladar a Cecilio y ahí van a empezar las conversaciones? ¿O tiene propuesta de otros clubes de acá también? No, realmente hoy ya estamos hablando con Cerro. Yo creo que Cerro tiene la prioridad por lo que él vivió también en Cerro. Y bueno, obviamente también hay algunos sondeos, pero bueno, vamos a hablar con Cecilio y vamos a tener un panorama claro después de mi reunión con él. ¿Otros jugadores para Cerro? ¿Hablaron de...? Sí, hablamos, pero prefiero no decir. Pero Cerro está, o sea, no solo el delantero, sino te pidió también algún otro puesto a lo mejor. Sí mismo, sí, hablamos de otros jugadores, pero bueno, prefiero no decir porque después se complica. Tus declaraciones y la repercusión que tuvo en Argentina, ¿te sorprendieron?
Ustedes me conocen a mí, ¿verdad? Yo no hablo mucho, no intento o sea, prefiero dedicarme a trabajar. Yo creo que se malinterpretó lo que yo dije, pero bueno, estamos expuestos a eso, por eso justamente casi nunca quiero hablar. Y bueno, yo sé lo que dije. Robert es un agradecido a River, creo que también River se portó muy bien con él. Hablé, le mandé, yo le expliqué a algunos dirigentes qué es lo que yo quise decir, pero no sé si me expresé mal o me malinterpretaron, pero bueno, yo tengo la conciencia tranquila. Robert sabe, me conoce, trabajamos hace mucho tiempo, estamos en permanente contacto y él sabe que yo quiero lo mejor para él. Y bueno, si uno trabaja en esto y siempre busca lo mejor también para su representado, ¿verdad? Y yo en ningún momento dije que Robert ya se quería ir. Si pueden revisar las grabaciones, yo tengo todas las copias, nunca dije eso. Pero bueno, como te digo, es parte del mundo donde vivimos, que muchas veces también se malinterpreten lo que uno quiso decir, ¿verdad? ¿Comunicaron conmigo, un dirigente de River, digo, sobre esa situación? Sí, hablé, yo tengo buena relación, hablé y le expliqué qué es lo que yo quise decir. Uno siempre trabaja para que el jugador que uno representa vaya también mejorando en lo económico y compañía. River le hizo una mejora salarial, nosotros eso también dije, somos muy agradecidos a River, pero bueno, por eso tampoco no quiero más hablar, porque después me van a quitar. ¿Le avisaron que no lo iban a tener en cuenta o eso pasa más por lo deportivo que le digo? Yo la verdad que no sé, yo no creo que porque uno hable le va a quitar a un jugador que vos crees que es importante. Así que yo sé lo que vale Robert, sé cómo trabajamos nosotros, sé que clase profesional de él. Bueno, él va a seguir trabajando como siempre hizo, dando todo de él, como hizo en Guaraní, como hizo en River, como hizo en la selección, porque es un tipo antes que nada profesional y honesto, ¿verdad? Así que estamos tranquilos por ese lado. Hablas mucho con Robert, evidentemente, porque surgen versiones como que hasta lo castigan. Me parece que seguramente tenés certeza que no es así. Y te quería preguntar también sobre lo otro, lo de Cecilio. Cerro juega el 29, el clausura arranca en la primera semana de julio. ¿Hay un plazo para definir esto? ¿Hay algo charlado sobre eso? No hablamos de plazo, realmente no hablamos de plazo. Sí, de la posibilidad de su retorno a Cerro. Diego, te mencionó también la posibilidad que Cruzeiro estaría interesado en... Seguimos, Diego. Ernesto, cortamos para ustedes. Tenemos una comunicación vía Zoom, nosotros, Arturo, si por ahí. Correcto, gracias, muy amable, cortamos. Tuvo mucho eco por sus dichos y usted lo está aclarando ahora, que se malinterpretó, pero que de alguna manera lo perjudican, decían. ¿Tenés al respecto una opinión formada sobre eso? No, yo no, porque digo algo me van a quitar con otra vez, así que prefiero no hablar. Ya dije, yo sé lo que dije, Robert sabe lo que yo pienso, yo sé lo que piensa Robert, y siempre estuvimos agradecidos a River, que es una gran institución, ¿verdad? Como muchas, ¿verdad? Y lo de Cruzeiro que me dijeron, en su momento sí hubo un interés, hablaban directamente con River, como corresponde. Nosotros le dijimos que dependería de River, y no se dio, y no pasó nada. Eso fue ya hace 6 meses, o hace 4 meses, y no pasa nada, ¿verdad? Más que nada, por eso yo no quiero terminar con el show, porque tampoco ofertas, perdón, no ha caído últimamente pidiendo por Robert. Nada, siempre me preguntan, pero nada, más que nada concreto, sino le íbamos a saber como siempre, como la oferta que recibimos, que no es solamente la Cruzeiro, la traspasamos a River, ¿verdad? Que es su club. Cecilio, en ese sentido, metiendo un poco más en ese tema, Diego, ¿maneja una propuesta una consulta que te han hecho entre los dos equipos? Sí tenemos, pero bueno, realmente no quiero anticipar nada, pero estamos trabajando y bueno, ojalá que sea lo mejor para él y para el club donde él vaya. Gracias, Diego. Gracias. Hasta luego. Correcto, gracias. Retirándose de la oficina del doctor Juan José, oficialmente tiene la propuesta del Club Cerro Porteño y la misma será trasladada a Cecilio. Lo van a conversar y yo creo que la decisión la van a tomar en las próximas horas. Gracias, correcto, muy amable, territorio 1912, Dani Maciel. Agradecemos mucho a Dani. Tenemos la información precisa que estaban unidos. La posta. Ahí estaba con Zapac. Está Francisco López. Hola, Arturo, bien, siguiendo de cerca esto de va a robo. jugar en Cerro? En Cerro Cecilio, sí. ¿Ya se reunieron? Sí. Vuelve. Aparte al jugador también le... 2016 fue la campaña con Gustavo Florentín su mejor momento. Así es. Semifinalista de Copa Sudamericana. Así es, después transferido a América de México.
América, Independiente, Austin, Santos Laguna y ahora el retorno a Cerro Porteño. A ver, en el medio un paso 6 meses por Guaraní. Pero le Estuvo en encanta el la hinchada de 2000. Cerro, Cecilio. Sí, ¿Es sí. la característica que le gusta al público de Cerro? Sí. Mimado de la gente. Sí, señor. Construimos el sueño de mamá y papá de Farmacias Catedral. Sorteamos 100 millones en efectivo por 30.000 guaraníes de compras. Generas cupones electrónicos. Bases y condiciones en farmaciascatedral.com.py. En Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Freddy Vela a la derecha, Cecilio a la izquierda. Sí. Como alternativa, sí. No. Cecilio viene para ser titular. Pero ¿cómo si él no juega? Pero ¿cómo podemos afirmar que si él no viene jugando dos partidos jugó este año? Dentro de un mes, cuando comience el campeonato, me supongo. ¿Un mes? No, en 2 semanas. En 2 semanas, yo no digo que vaya a ser titular de entrada. Puede jugar 15 minutos, 20 minutos. Vale la aclaración. Una vez que esté él en condiciones de ser titular, una vez que ya tenga ritmo de competencia, que esté bien, va a jugar. Va a tener competencia Claudio Aquino después de mucho en el puesto. Va a tener oportunidad Cecilio. Y sí. Yo no digo que venga a jugar ahora. Yo la veo como una buena alternativa, sí. Yo para mí va a ser, una vez que esté bien, va a ser titular en Cerro. Una vez que esté bien, como para jugar, que tenga ritmo de competencia. Aparte no le va a ir caminando sin jugador veloz. Enseguida se va a delatar el mismo. Él se delata. Si juega caminando se delata. Es titular. Estando bien es jugador de selección. O sea, No, estando bien. Estando bien. Siempre bien. Volver a la selección. La mejor versión. Estamos hablando de un Cerro que ya esté para competir. ¿Vos no vas a hablar? ¿Va a ser suplente de Cecilio Domínguez? Sí, claro que sí. Va a tener que hacer mérito para ganarse titularidad. No, mérito no. Una vez que esté bien juega. 28 años tenés. Pero por eso no quiero hablar, porque no vale mi opinión. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué va a pasar? Vino Pancho, yo la di y le dio. Claro, papá, como jugador, las características de Cecilio sentado en el banco, estando al 100, ¿no? ¿Y por qué no juega? ¿Y por qué no juega? Hace un año no juega. Y en México no jugó. Lo va a obligar a... ¿Sabes qué va a pasar? ¿Por qué no juega? Lo va a obligar a Saba a ¿Por qué cambiar de viene libre un sistema. jugador Va a así de poner- jerarquía? Va a jugar por derecha, va a Pancho. jugar... Humo, Pancho, humo. Por derecha va a jugar... Por derecha va a jugar Claudio. Hablaste con Saba, en el Saba medio te lo va a dijo. jugar Pachi y Saba por te lo izquierda dijo. va a jugar El Cecilio. nuevo asistente de Saba. No, pero digo, Pancho, lo vas a sentar en el banco, vas a estoy pagar, de vas a traer un jugador de México Pero para viene sentarlo en el libre. banco. Está libre, no viene de México, viene libre. Perfecto, está en pero la es casa. Cecilio, Viene de México. en Cerro, Viene de la casa, está Cecilio, libre. en Cerro tiene Está derecho como yo, adquirido. libre, con el pase libre. Sí, Del claro último que sí. equipo. En Cerro, Cecilio tiene un nombre ganado. ¿Quién te lo discute? Yo te dije eso, yo no te discutí eso. Pero tampoco para que venga No se queda nadie. titular. No, El pero- titular hoy Oiga, es lo mismo Aquino le va a pasar a y Churín, Carrizo en medio. a Carrizo caminando. La mejor nadie. versión de Cecilio se vio en Cerro. Pero Sí, fue está hace bien. 7 años. Eso Entonces, no Pancho. fue y como bueno, algo pero de- ahora tiene bueno. 28. Deporte del en el recuerdo, momento deporte del que recuerdo está. Tiene que... ¿Cómo podemos afirmar que él va a volver y va a romperla? Hay que verlo, ojalá. Que es muy No, mejor, ojalá. sí, pero tiene que no digo ponerse que va a bien jugar, y tiene competir algo suyo. para ganarse el puesto Yo con no Aquino. dije va a romper. Viene para ser Yo no titular. dije va a romper. Yo dije Cecilio bien. No, yo ahí bien, lo apunto a Bien. Francisco López. va a ser Sí, sí, titular. sí, Ah, sí, 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 ahí claro, rinde, yo la di y todo. Ahora rinde, sí se se le ve. lesiona y Pero que compañía. viene para ser titular. Viene para ser Sí, titular. Viene para ser Ahí titular. estamos. Y Ahí, ahí viene para está, ser tiene titular. que ponerse las pilas. Poniéndose las pilas y volviendo al 2016, pero a Ah, la selección. bien. Coincido con Gustavito, se tiene que poner las pilas. En Se tiene que poner las pilas. En ponerse las pilas, se tiene que poner todo el plantel. De Claro, Cerro las pilas, se tiene que poner también. Carrizo las pilas, Churín se tiene que poner las pilas. Carrizo, ayer le incluyo a todo Cerro. Porque vos mirás lo de Cerro últimamente y estás jugando sin pilas. Hasta hay una Está gran jugando- diferencia. hasta lo puede Es levantar como a que Sergio tiene- Díaz, que porque llegó llegó a Saba- que coincidió que son muy amigos. Pero se Ellos vino vienen para jugando, abajo. ese es el Hasta tema. lo puede levantar a Sin duda. Sergio Díaz. Lo de son venir muy jugando a amigos. los jugadores de Cerro es un decir. Pero O sea, viene- entraban en la cancha últimamente porque no, futbolísticamente lo de viene entrar a metido. jugar, Pero sí lo de es un buen competencia, refuerzo, últimamente, está fueron bien. 4 Es un partidos buen- después se vinieron para para mí abajo. viene para ser titular. Hoy Cecilio Domínguez viene a la par del plantel de lo que últimamente venía demostrando. Ahora comienza el nuevo campeonato y vamos a ver qué tal están todos. Porque el último nivel de Esto Cerro me es- parecería que estaban libres hace 6 meses. Haciendo un paralelismo, es como cuando iba a volver Alex Silva a Olimpia. Y vos decías, ¿y va a venir, va a ser suplente? No, viene para ser titular.
Tiene un nombre ganado en Cerro. Tenés que demostrarlo. Con el nombre no jugás, Pancho. Ya sé. Con claro, el nombre eso, en el fútbol actual no se juega más. Harto sabido, Germán, pero bien para ser titular. Hay un solo jugador en el mundo que juega con el nombre. Messi. Bueno, Pues, y después de lo eso, demás, somos todos perfecto, allá. Pero digo, si él viene y está al 70, ni siquiera al 50, está al 70, ¿va a ser titular? Sí. Preguntale al hincha de Cerro. Preguntale al hincha de Cerro. Preguntale a Saba, porque el equipo lo arma Saba, no el hincha Cerro. Pero un ratito, por favor. Trae un delantero que es Cecilio. Siempre hipotético caso que esté bien. Sí. Y que Hoy está en la pelota, el campo en la pelota de Cecilio, porque decía hace rato, ahora voy a hablar con Cecilio. Exacto. Si Cecilio dice, no, yo quiero nosotros otra cosa. Bueno, tiene la gran responsabilidad Cecilio, que si vuelve y si mira selección, de responder correctamente a la expectativa. Lo que peor pasa es cuando la expectativa es grande y vos no llenás, ese es el tema. El golpe duro. El golpe duro. Vos cuando la expectativa es grande, todos los ojos para Cecilio, puesto en él. Pasó con Enciso acá. Sí. Más que con Almirón, porque venía del gol allá y todos los ya ojos. sabíamos lo que Almirón le daba. Todos los ojos fue sobre Enciso. Y eso le pesó emocionalmente. ¿Verdad? Sí, absolutamente de acuerdo. Bueno, el tema es eso. En Cerro Porteño va a ser. Y el volante Cerro ya tiene. Por fin hizo caso Saba. Y ahora sí, puede descansar más tranquilo. ¿Qué pasa? Ya está. ¿Ya está? No, están viendo la posibilidad y ahí hay que ver el pase dónde está. ¿Viste? Yo pensé en un nombre, no sé el si mismo que decimos, no vaya a decir todavía al aire. Ese va a venir a Cerro. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. ¿Cómo es ser? ¿Y tu estatura tiene? ¿Paraguayo? Sí. ¿De dónde es? ¿Y de acá es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Hasta el sábado 24 de junio, descuentos increíbles en productos Jam de calidad superior. Visita el showroom más variado del país en Boyani, Músicos del Chaco de 7:30 a 18 horas. La gente sabe. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados con carpintería en aluminios para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en Facebook e Instagram o llamanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Aníbal Espino le dice, una locura, Cerro. Aquino, Pachi y Cecilio. Están soñando todos ya con ese tridente. Aníbal Aquino. Aníbal Espínola. Aníbal Espínola. Aníbal Espínola. Él es fanático cerrista. Sí. Ya dejó escapar una lágrima Aníbal cuando le escuchó a Cecilio. ¿Con quién tiene que hablar? Con Guaraní, veo. Y si él es dueño de... Morel, ¿el pase de quién es? De Guaraní, sí. ¿Y tiene una opción de compra al club turco, pero todo indica que no lo va a hacer porque él está jugando en Turquía, entonces el pase vuelve a Guaraní. Cerro puede arreglar con el fútbol turco. Y al ser Guaraní... Es complejo el tema porque Serrati le representa. Entonces, si vos tenés la media cancha con Morel, puede ganar un volante, ¿verdad? Un volante. Si se da jerarquía para hacer y lo que le hace falta. Volante. Hay mucha más libertad para Wilder, por ejemplo. Ahí está. Sí, él está jugando en Turquía, pero terminó el campeonato. Jorge Moreno a la vista de Cerro. Prueba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. La promo mamá y papá de Punto Farma, 200 millones en electrodomésticos de Tupí. Por 30.000 guaraníes de compras acumulás un cupón electrónico. La promo mamá y papá de Punto Farma es tan grande que hasta Tupí está participando. Yo no sé, claro, aquí no, acá pues no es cuestión de que le quieran. El hincha de Cerro es muy especial, igual que el hincha de Olimpia. Claudio Aquino, que sí que no Cerro. Con Carrizo son más generosos. Pero más que sí. Con Carrizo el hincha de Cerro es más generoso. No, busquen más paréntesis lo de Morel para no dejar pasar. Cortito más porque busqué el tema. Él está a préstamo en Turquía y hay una deuda con Guaraní. El club turco no pagó, tiene una opción de compra que todo indica que no hará uso de esa opción, pero en cualquier caso Guaraní el que negocia al jugador porque el pase sigue siendo de Guaraní. ¿Y Cerro negocia con Guaraní? Y tiene que negociar. Y por eso le dijeron a Cerrati le puede haber dicho el pase está en Guaraní, pero que lo representa a Cerrati y pueden hablar con Jorge Morel. Sí.
Yo no creo que Jorge no le entusiasme Cerro. No, aparte va a estar cerca de la selección, viene una ¿Y qué está jugando en eliminatoria. Turquía, Jorge Sí, Morel? está jugando seguido en el Adama Demirspor. ¿Y qué tal está? Es un equipo de media tabla, Un ¿eh? equipo de media tabla, ¿no? Creo que clasificó a Son Europa goles, League. inclusive, Sí. no hace mucho. Europa League o Conference llegó a clasificar el equipo. Voy a buscar los datos. Hasta el 30 de junio los socios de Comecipar pueden acceder a un crédito con tasa de interés del 9,9% hasta 12 meses de plazo. Conoce más contactando al 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. ¿Cómo se llama esa que tenemos? Que no me dio Ariel Ramírez a la Comebol. Los álbumes Panini. exclusivos de Panini saldrán a la venta, pero esta es una edición especial de Panini. Ya viene con el álbum tapadura, porque normalmente lo que uno compra en la calle es la tapa blanda. por Ariel decir así. Ramírez Comebol, muchísimas gracias. Así mismo, es la tapa dura. No sé si va a salir, Ariel no va a decir si va a salir a la venta, pero creo que este no sale a la venta. Pero Es una tenés edición para sortear. especial de Panini y viene con las figuritas. Aquí abajo vienen las figuritas. Álbum oficial de la Copa Libertadores con figuritas Con incluidas. figuritas Sí. incluidas, sí. Terrible. Hermoso. edición especial allá. A ver, con las plantillas de todos los equipos que participan en la Conmebol Libertadores 2023, todos los que están en esta edición. Y es por primera vez el Sí, álbum de de figuritas Copa de la Libertadores. Conmebol Libertadores. Es el mayor torneo del continente y por primera vez esta alianza Conmebol con Panini. Hermoso. Y las figuritas y por supuesto la... Y esto para los coleccionistas es oro. Oro. Bueno, Aparte, entonces, en este caso es, gracias a la tapa Conmebol, gracias madura. Ariel. Son 3 que vamos a hacer hoy, uno por programa. Para el museo. ¿O cómo hacemos, niño? Como usted diga, señor. ¿Vos qué decís? ¿Uno por programa hoy? Otro mañana. El Ah, sábado, sí. vamos. No, hoy, es más el lunes, entonces hacemos jueves, viernes y lunes. Este domingo 2.450 millones en premios, una Kia Sonet 150 millones, una Jeep Commander, 2 Chevrolet Montana 0 kilómetros, 1.500 millones NTC por Emoy. ¿Cuánto tenemos acá? Uno. Aquí tenemos uno. Está bien, el otro está en la oficina. Otro, sí. Y el otro mío. Sí, señor. El otro, ¿se entendió? ¿Entendés? ¿Sabes lo que significa darle un grip a tu vida? Es darle a tu vehículo una nafta completa 95 octanos al precio de una intermedia. Carga Grip 95 en todas las estaciones Petrobras. Aprovecha esta promo fuera de serie comprando un somier de los modelos Titanium, Sublime, Imperial o Renovate de Super Espuma. Llevas una TV HD Fama 32 pulgadas directo y sin sorteos. Además tenés 20% de descuento en los demás modelos de somier. Super Espuma, viví más despierto. Terminó siendo titular Jorge Morel. De hecho, jugó 12 partidos en este segundo semestre desde que se reanudó la Liga Turca. Metió un gol y su equipo terminó bien, cuarto y clasificado a Conference League. Ahí hay que ver porque al tener ingresos por competencia europea, quizás el club arregle la situación económica y pueda hacer uso de la opción, o si no, el pase retorna a Guaraní. Hola Arturo, si me permitís saludar efusivamente a la tremenda patinadora, hoy campeona mundial Erika Alarcón. Ella de Ciudad del Este tuve la dicha de trabajar desde la psicología del deporte con ella en sus inicios en el patinaje. Es fundamental la perseverancia, la disciplina y tener el apoyo emocional y económico de la familia. Erika siempre fue diferente en todo, es muy fuerte mentalmente. Y para mejor ejemplo, aún está estudiando arquitectura en Buenos Aires. Y yo sé. Vivan dice que sí a la suerte este sábado 24 desde las 21 horas. Vivan te invita a participar de su tradicional San Juan, fabulosos premios y mucha diversión. Participa y descubrir la experiencia Vivan, abierto al público en general mayor de 18 años. Avenida Yat número 11, edificio Vivan. Vivan, la vida es un juego. En Bristol, super ofertas de lavarropas y secarropas. Lavarropas Midea 7 kilos, carga frontal, 18 cuotas de 174.000 guaraníes. Además puedes ganar 50 millones en efectivo y una Volkswagen Amarok Full Equipo 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del Ahí país. te envié el teléfono de Hugo Alarcón, el papá. Estaba contando a distintos medios que es Alejandro Nisimov, Alejandro que basquetbolista. Nisimov, sí. Es su abuelo. Ah. Y es de familia de deportistas. Sí, pues su segundo apellido es Nisimov. Es su abuelo, basquetbolista. No. ¿Vos lo viste? No, pero lo conozco por Y bueno, referencias. porque vos te encanta el básquet y remitís básquet. Es el abuelo de ella. No. Y queremos hablar con Hugo Alarcón, el papá de Erika, campeona mundial, ¿verdad? Sí. En patinaje. Campeona mundial. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país, CIRA. Cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Alejandro se radicó en Ciudad del Este. Sí. Y el abuelo, y ella también ahí. Y vamos a hablar con Hugo, su papá. Ella es número 1 en el mundo, ¿verdad? Número 1 en el mundo del patinaje, exactamente. Esta no está. Primero Ramón Jiménez. ¿Cómo te va, Ramón? Hola Arturo, ¿cómo estás? Un saludo cordial para vos, para los compañeros y la audiencia. ¿El pase de Jorge Morel es de ustedes? Sí, es un tema que se hizo en su momento una transacción y bueno, es un préstamo con opción a compra. ¿De fútbol turco, vio? Sí, así mismo. ¿Y cuándo termina el contrato de Jorge Morel?
Y eso por un año y con opción a compra. ¿Hace cuánto se fue? Y de enero, él hizo con nosotros la pretemporada y luego se sumó al equipo turco. Cerro está preguntando su caso, ¿sabías? No, Arturo, yo como le decía al compañero que te presidió la palabra, anoche salimos de la mini pretemporada, entonces hoy estamos otra vez hacia acá, estuvimos 6 días ahí con el plantel, y bueno, hoy estamos un poco viendo ya el tema de lo que va a ser el partido el miércoles, que es el foco principal que tenemos en este momento. Se entiende perfecto, Ramón, pero debo preguntarte, atendiendo lo del partido ante Huracán, que no pagó el club turco el préstamo, y por eso pregunto si esto se van a interiorizar, si Cerro hace la propuesta y Cerrati lo representa. Esa es mi pregunta. Sí, el departamento respectivo ya habrá tomado cartas en el tema y seguro que van a ver la mejor opción para el jugador y para el club. Es que estoy seguro que así va a ser, Arturo. ¿Lo ves con la camiseta de Cerro a Jorge Morel, Ramón? No, honestamente no. Pero como te digo, hay otra gente que está trabajando en eso. Nosotros estamos metidos en lo que es el tema del pase a octavos el próximo miércoles. Bueno, pero va a ser, si sale algo, va a ser lo mejor para el jugador y para el club. Pero vos no lo ves, la vuelta al fútbol paraguayo jugando por Cerro. Honestamente, y preguntar como un hincha guaraní, no. Pero no me lo retiro yo. Porque el club turco no le pagó todavía a ustedes. Y bueno, por eso te digo, en el contrato siempre están todos los mecanismos que se puede, a los que se puede recurrir para cuando se dan estos casos, Arturo. Está muy bien, después seguiremos saliendo la pela de la Sudamericana. Gracias, Ramos, muy amable. Abrazo grande. Gracias igualmente. Ramón Jiménez, gerente de Guarani. Juega y gana en Slot del Sol Casino Online con presencia física y más de 15 años de experiencia. Tenemos una nueva promo para clientes nuevos. Si te registras con el código Rubín, ganás 15 jugadas gratis en el Happy Eve Habanero y un bono de bienvenida al activar tu cuenta por 200.000 guaraníes. Juega y gana en Slot del Sol Online. ¿Cómo te va, Hugo Alarcón? Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo. Saludos a toda la audiencia y a todos los panelistas de la radio. Gracias, Hugo. Familia de deportistas, ¿no? Eso creo. ¿Cómo? Eso creo, digo. Y contanos, estarás re orgulloso con la clasificación en primer lugar de Erika en el patinaje. Sí, así mismo, claro que sí. No es para menos, no es poca cosa lo que está logrando Erika ahora mismo, ¿verdad? Es algo con lo que ella siempre soñó desde muy pequeña. Hugo, vos sos siempre de llegar al éxito. Un orgullo para nuestro país en lo que no es precisamente el fútbol, y va a otra disciplina, y nos alegra porque acá necesitamos no solamente del fútbol, y consta que este programa Fútbol a lo Grande en otras disciplinas. Sí. Hugo, vos sos dirigente del 3. Sí, soy dirigente del Club 3 de Febrero. ¿Y ella qué vínculo tiene Erika con el 3 de Febrero? ¿Atleta del 3? Sí, ella es atleta del Club 3 de Febrero. Ella es atleta del departamento de patinaje del Club 3 de Febrero. No, por eso te digo. Desde los 5 años. Atleta del 3 de febrero. Así mismo. ¿Y vos qué jugaste, Hugo? Aparte de tercer tiempo y demás cosas. No, yo jugué fútbol de salón nomás cuando era en la época de colegio. Jugaba en la selección del colegio del San José de acá de Ciudad del Este. Y también cuando era más pequeño en el Santa Tere. Mi hijo, el varón, jugó hasta hace poco, llegó hasta la sub-18 del Club 3 de Febrero. Mi suegro fue basquetbolista del Olimpia, de Ciudad Nueva, Sol de América. Alejandro Anisimov. Practicó tenis también. Alejandro Anisimov. Sí, Alejandro Anisimov. El abuelo de Erika, tu suegro. Sí, sí, mi suegro, exactamente. ¿Y la familia? ¿Y Erika, ella está en la Argentina, radicada? Ella está radicada hace 3 años y medio en Buenos Aires. Ella eligió, ¿verdad? Optó para poder entrenar mejor y llegar a esto que está pasando en este momento, poder entrenar y estudiar allá. Porque aquí ya llega un momento que en Paraguay ya bueno, tenés que comenzar a buscar otro rumbo en pos de ir mejorando, porque ya no existe de repente una capacidad técnica para poder, y también pistas de patinaje como se debe, ¿verdad? Hoy en día sí, después del boom de lo que fue el Odesur y todo eso, sí hay mucho más
apertura de parte de los clubes, clubes sociales, clubes, tanto escuelas, colegios, que también dedican su tiempo a otros deportes, tanto como el patinaje y otros deportes amateurs. Ella está estudiando arquitectura en Buenos Aires. Sí, estaba haciendo ingeniería y optó por cambiar en la arquitectura. Está en la UBA, la Universidad de Buenos Aires, y también entrenando, ¿verdad? ¿Su entrenador es César Agreló? César Agreló. Agreló, perdón. Gracias por corregirme. César Agreló. Reside allá en Buenos Aires. César Agreló es su entrenador. Sí, exactamente. Y debo preguntar. César Agreló y Analía Rosas. Bueno, dos que son sus entrenadores. Esto tiene un costo. Está la ayuda tuya, de la familia. Ella está estudiando. Sí. Hay que dedicarse y esto tiene un costo. O el comité tiene participación acá. Sí, realmente desde un principio siempre fue la familia. Nosotros como padres, con mi señora, mis padres también, mis suegros también, y los tíos todos, también el club también siempre se portó con nosotros. El colegio, cuando ella necesitaba viajar y todas esas cosas, también le daba el tiempo necesario como para poder ausentarse. Y desde hace un año ella está recibiendo la beca de la Secretaría Nacional de Deportes, que también le ayuda y mucho en este momento. Y no puedo dejar de mencionar el que siempre se portó cuando ella no tenía beca, al presidente del Comité Olímpico Paraguayo, que cuando ella no tenía beca, él se portaba con los pasajes para que ella vaya a entrenar. ¿De la Confederación? No, del Comité Olímpico Paraguayo. Ah, del Comité Olímpico. Y bueno, porque Lorena es la presidenta. Sí, la presidenta. Beilúa, presidenta de la Confederación Paraguaya de Patín. También no me puedo quejar de la Confederación Paraguaya de Patinaje, que hace tripas corazón también para conseguir todo lo que se debe para los atletas que van destacándose, ¿verdad? No puedo dejar de mencionar y agradecerle, por supuesto, a ellos, ¿verdad? Al presidente del Comité Olímpico, a la presidenta de la Confederación Paraguaya de Patinaje y, por supuesto, a la Secretaría Nacional de Deportes. Bueno, también al Club 3 de febrero. Al 3 de febrero. Bueno, Hugo, estamos con el papá de Erika, número 1 patinaje artístico, así que nuestras congratulaciones. Sé que está hablando en distintos medios. Erika, hacerle llegar a Erika el orgullo que representa nuestro país. Muchísimas gracias, Hugo Alarcón, el papá de Erika. Saludo especial a toda la familia. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias por el destaque, por abrirte también a otros deportes, que como tu nombre dice, fútbol a lo grande, pero también es para todos los deportes. Pues te agradezco de corazón, porque eso también hace y ayudará a que muchos otros padres también puedan ayudar a sus hijos y a meterse de lleno también en otros deportes, con tal de que también los hijos vayan haciendo deportes de cualquier índole, no solamente el fútbol. Sí, es verdad. Es verdad, el patinaje a lo grande en este momento con Erika. Chao, Hugo, gracias. Te agradezco, Arturo. Muchas gracias, saludos. Adiós, gracias. Hugo Alarcón, papá de Erika. Aceite de Copaiba, el aceite de la vida directamente del corazón del Amazonas, antiinflamatorio y desintoxicador multifuncional del organismo. Seguinos en Instagram y Facebook como Aceite de Copaiba Paraguay. Tiene que cambiar la cara, Germán, porque él se pone cara fea porque vos decís lo de Cecilio Domínguez. Él... No, yo le salté a... me enojé de entrada, ¿sabes por qué no Arturo? Porque entró al estudio y no dijo ni buenas tardes ni buen saludó. Sí, no, claro, a mí no me saludó. No. Solamente usted. ¿Qué tal, Arturo? Así nomás. No, hola, Arturo, saludos a todos. Bueno. Y después viene y dice, titular. Yo digo, le faltó respeto a Víctor. Hizo enojar a Víctor. ¿Ustedes por qué prejuzgan? ¿Por qué no va a tener la posibilidad, Cecilio, de recuperarse en todos los órdenes, con la edad que tiene? 28 años. Y la gente de Cerro le quiere. Él tiene que saber que la gente de Cerro le quiere. Le quiere la gente de Cerro. Y es como volver a su casa. Sí, le quiere mucho la gente de Cerro. ¿Y por qué no va a tener? ¿Por qué ustedes se ponen, no sé? No, que puede. Yo dije, una vez que esté en ritmo, una vez que esté en competencia. Ahí voy. A eso voy. A eso digamos con Víctor. Puede jugar porque le falta. No, pero al comienzo... Pancho dijo de entrada. Reitero, esté al 70% base. No. Primero que el yo soy Cerro Porteño. Es un equipo muy grande. Yo soy preparador físico.
Y ahora le trae un asistente que es de Patronato, ¿eh? Sí. Y vota 70, yo no te voy a poner Francisco. Yo quiero 100%. Sámese Francisco López, Víctor Villara, no importa si Porque decimos, no no, importa si el está al nombre. 100, si está al 100, No todo importa tiene que estar el al 100 nombre. siempre, pero si está en condiciones No normales, tiene que estar va a ser 100%. titular. Y me extraña que vos digas eso, Pancho. Es más, Me su extraña que vos lugar digas en eso, el Pancho. mundo, vos le preguntás a Cecilio, ¿dónde te sentiste más feliz en toda tu carrera? Y te va a responder Cerro por tiempo que lo conozco y te va a decir Cerro, quiero volver, hace mucho que quiero volver. ¿Quién te discute eso, Pablo? ¿Quién te discutió eso? Y la motivación que él tiene, por eso yo estoy seguro de que él va a ponerse al 100. Bueno, se va a poner. Sí, Se va a poner. ahora Está hablando ponele- en futuro. pero se llama ahora- eso. Se va a poner. Ahora, ¿por qué el no presente. juega? ¿Cuál es el presente? Ahora no juega porque está lesionado. Y va a jugar, o porque ¿sabe era quién va a decisión jugar técnica? mejor ahí? Porque era decisión técnica. Y va a jugar Porque mejor va- ahí Churín. Sí. Porque si bien producido Cecilio para Churín, o si no va a dejar escapar unas lágrimas el amor que le tiene Gustavito Moreno Martins, porque es de lo que desbordan. Y asiste. también hace goles, tiene las dos cosas Cecilio, a su favor. Pueden llegar a ser el gran socio de Churín, claro que sí. En el buen Pero sentido se de tiene la que poner palabra, bien. porque ahora Churín baja a buscar la pelota. Así, yo reitero, y ahí estoy con Aníbal Espinosa cuando dice Cecilio, Pachi, Claudio. Ese mediocampo de Cerro con esos nombres es para que el hincha de Cerro Igual se tiene que poner deleite. las pilas todos. Ahí yo le digo Claro, ya, es todos. una cuestión Hoy para mí no viene futbolística, Cecilio a la sino par de mental. todos. Si vemos esta última Pancho, versión de Cerro, yo no es quiero que todo vos te enojes arrancando conmigo, igual, pero el fútbol no se juega más con nombres. No me digas nombre con esos nombres. Estoy No por con eso nombres. dije lo de Basta de nombres. acabo de Cuestión- poner eso de El ejemplo jugadores. que dio de Olimpia. Anímica. No, yo pongo ejemplos real en la vida. Gusta al hincha de Cerro, no le gusta al hincha de Cerro. Porque viví esa etapa. Y Olimpia cuando tiene su segunda copa tampoco tuvo los grandes renombres. ¿Qué se entiende por jerarquía? Un tipo que se cruza de brazos no sirve. Por más jerarquía que vos tengas, ninguna actividad en la vida. ¿Vos entendés, niño? Sí, sí, claro. Ni ninguna. No va a jugar con el nombre. No se juega con el nombre. Yo no digo que juega con el nombre, yo digo que viene para ser titular. Y la mejor motivación para Cecilio Está Domínguez bien hoy que se venga llama para ser- me parece muy bien se que llama venga. Entonces, el Cerro jugador que- Porteño. Entonces que hay jugadores que vienen para ser suplente. No, firmo para ser suplente. Y- No, y- todos sí, quieren claro, jugar. no. Todos vienen para ser Hay titulares. jugadores que tienen que Vos no hace calentar. Hay jugadores que saben. Vamos a poner hace calentar. Un técnico de fútbol brasileño no puede hablar así. ¿Vos qué haces acá? Espera, vos ¿Vos qué es lo que querés acá? Atropellaron. ¿Vos qué haces acá? No solamente tiene que ser para Cecilio motivación. Cecilio tiene que ser motivación para Claudio, tiene que ser motivación para Carrizo. Pero a mí no me sorprende vos, Pancho. Vos te enamorás así fácil. Ay, vos no te enamoras fácil. No te enamoraste de Moreno. ¿Sabes Pero qué? dejate de joder mi garganta. No, vos te enamoraste de un tipo que no metió goles en 6 meses en Cerro. Es Moreno Martín. Por favor, Gustavito. En la apertura de Moreno y dijo, pero ¿cómo pues si no había nadie que le pasara Orden, la pelota orden en al la bando? sala. Y ayer me dieron la razón. Ayer, ¿qué dijiste vos, caballero? Te doy la razón. Que no va a rendir ningún. Orden en la sala. No tenemos operador, entonces no podemos Para poner él. el tac, tac, tac. Para el todavía. nueve. Espera un ratito, niño, espera un ratito. Ay, me voy entonces. Si no, Orden en la sala. Hola, Gustavito. Habla. Sí, pero. Que ahora antes de llegar le va a crucificar a Cecilio. Tengo la grabación cuando todos dijeron que el equipo tiene que jugar para el 9 porque si no. Y eso es lo que pasó con Moreno. Y ahora me dan la razón. Y es lo que está pasando con Y Churín. ahora va a tener alguien que va a construir fútbol. Mira, vino y casi se desmayó. Vino con Churín. Ahora va a tener alguien que le va a poder asistir. ¿Cuánto gol le hizo Morales? Aparte Porque se de... recuperó con Saba. Debe. ¿Cuánto gol le hizo Morales? No te digo que va a ser la solución, en su pero... peor momento fue transferido, ¿sí o no? Pero Estaba como antes. Estaba como antes. de uno me sorprende. O sea, vos te enamorás fácil, Pancho. ¿Sabes qué? No juega 2 partidos y vas a decir, bueno, me equivoqué. Así, bueno, No. Pero viene para ser titular. Ahora, en cuanto a nombres, La expectativa que genera. vamos a hacer un torneo que diga, bueno, en cuanto a nombres, que mejor nombre no salir campeón. Pero sabemos, esa No, cuestión va a de ser el preescolar en mismo. el fútbol. Mira, y yo voy a pedir disculpas. No se juega con el nombre, y voy ya a pedir sabemos. disculpas. Pero con las Y Cecilio condiciones que tiene, por eso no se le va a ser exige. el mismo, apuesto. ¿Eh? Apuesto, 5 goles quiero de Cecilio de clausura. Y yo pago un asado. Hablale ya a tu amigo. No va a ser el mismo. Pero eso lo va a decir, sabe qué función va a cumplir. Pero Arturo, Él no viene como goleador. Goleador Bueno, puede a mí no me depender sorprende Churín. tampoco No, claro. que lo meta- Él no es goleador. Pedirle 5 asistencias ahí. A mí no me va a sorprender tampoco eso, ¿Qué? que lo meta de central, pues ya. ¿A quién? En el caso de Cecilio es desequilibrio. Claro, tener ya, esa eso no estamos diferencia. hablando. Ya sé. Él es... Pero ¿cuántos goles ¿Por qué? hizo Cerro? ¿Por qué? Su mejor momento Hace sin goles, Pancho pero es está más. diciendo que ¿Por sí. qué? ¿Por qué estás Su mejor prejuzgando? momento fue en Cerro. ¿Por qué no va a ser igual? Si Arturo? vos Ya no es decís, el mismo, hace espera, cuántos cuando años vino atrás tu enamorado, Pero espera, vamos a verle por lo menos Gustavito.
Vamos a dar Le hago una pregunta. Espera, Moreno Martins caminó Cerro. ¿Y por qué no caminó en Cerro? No para nada. No sigo, Arturo, vamos al por me qué. abro y me voy, me las pico y me voy, me tiro acá. Tranquilo. Yo me voy, no se puede después con el de Cuapá, son todos monstruos genios. Tranquilo, comandante, tranquilo. Cerro no juega para el 9, Arturo. Tiene responsabilidad. Claro que Oye, tiene. yo no digo. ¿Cuántas veces se rebaló la boca del arco? ¿Cuántas veces se rebaló tu enamorado futbolístico? ¿Pero y cuántas pelotas? Se rebaló marcando un gol, se enamoró. Me enamoré rápido de Moreno. Pero Cecilio que ya he comprobado. ¿Qué es lo que compró? ¿Y lo que le puede dar a Cerro? Que va a venir a probar contra un jugador que tiene 28 años, tampoco tiene 34. No, pero tiene que estar bien. Pero vamos por parte. Si mejor que te vayas. Si un técnico, anda nomás a saltarte de me decía la consola. Si un dirigente entra en negociaciones con un representante del jugador y el jugador dice yo quiero, es porque hay un compromiso de partes. Claro. Cecilio no tiene que venir para así me reintegrar al fútbol paraguayo, me vengo al Cerro porque la gente de Cerro me quiere. Cecilio tiene que reivindicarse consigo mismo y una vez reivindicado consigo mismo futbolísticamente va a rendir en Cerro. Pero tiene que reivindicarse futbolísticamente, dan un gran nombre y eso implica una gran responsabilidad. Si vos sos un jugador que no tenés mucho nombre y vas creciendo, es un mérito enorme. Te voy a poner Pulpito Duarte, vino como un fusible en Cerro. Con el debido respeto, sí, no irónica, sí. Jugó por un fusible, se encaminó y Cerro lo extraña profundamente. Y cuando jugó, se decía es el hijo del pulpo, es decir, hasta con una identidad prestada. Y un gran compromiso por lo que fue el padre en Cerro. Sí. Y Pulpito Duarte rindió. El animal Quintana, que se tragaba la cancha en Olimpia en el buen sentido de la palabra, apodado el animal porque una bestia, su hijo tiene otras características, no tiene la característica de él, apodado el animalito, pero va a tener que justificar porque ya lleva el apellido encima. Claro. Y vos no me haces así, volviendo a Cerro, que Pulpito Duarte era. Después lo vimos y después. El gran compromiso es cuando vos venís con fama. Sí. Y hay que saber si mantenés la jerarquía. Fama no es jerarquía. No vamos a confundir jerarquía con fama. Yo puedo traer a un jugador famoso que ya no tiene la jerarquía porque la fue perdiendo y la puede volver a recuperar. Cecilio tiene la gran oportunidad de su vida, en especial si la hinchada de Cerro lo quiere. Él tiene que estar bien en todos los órdenes, psicológicamente, físicamente, familiarmente. Él sabe lo que le pasó en el club norteamericano, que hasta lo sacaron, después volvió. No estoy diciendo teleshow, y va a rendir en Cerro y depende de él. Ya no depende tanto de Saba, porque vos le mostrás a Saba en un video. ¿Cómo no lo voy a querer? Te va a decir. ¿Cómo no lo voy a querer? Porque el video que vende, ¿o no? Sí, claro. Le habrán mostrado un montón de compactos. Pues ¿quién fue que le dejó a 3-4 jugadores al sector sur del Estadio Defensores, en la cancha de Cerro? Hay una corrida que se pega, que le ven pasar. Él tuvo una sudamericana impresionante contra 2016. Los colombianos. En Santa Fe, DIM. Contra el Independiente de Santa Fe fue. Nacional, él hace goles que él hace la jugada por la izquierda y le pasa, hace el pase para Pablo Velázquez. Y te voy a decir más. No, él define. Y voy a decir más. Pero no por ausencia de Ernesto, que yo le aprecio mucho los datos. Nacional llegó a finalista de la Copa después del puesto número 15 en el estaba y San Lorenzo, al revés, 16. San Lorenzo 15, Nacional 16. Después vamos a discutir con quién jugó y con quién no jugó. O sea, siempre va a haber excusa en la vida. Jugó la final de la Copa. Pertenencia, lucha. Un error de Coronel hizo el penal. Pero y jugó mejor en San Lorenzo que acá. Y fue finalista, y vos le decís los nombres, ahí nomás. Y cuando yo me referí al 79, la vida me dio la oportunidad de conocer esa reconstrucción futbolística en Olimpia. Y después la segunda, cuando dirigí a Cubilla. Y vos podés preguntar a mucha gente de mi edad cómo formó Olimpia ese equipo. Y vas a encontrar que había no había para desmayarse de emoción. Luis Torres vino para ser suplente. Samanigo se lastima, Talavera a la derecha y a la izquierda Samanigo. Quise jugó en Nacional antes. Jugó Enrique Villalba en Nacional, el famoso prestado. Y después volvieron. Evaristo Isasi, se puede llamar Evaristo Isasi. Y después, eso es cuando se llama pertenencia y vos querés las cosas.
Entonces, te llenás de nombres, y si no caminas, llenaste de nombres, ¿y de qué te sirven? Mucho Sí, con los nombres- cacique tampoco es bueno. No, ya sé. Necesitaban un paradiño siempre. Sí, estamos de acuerdo, pero ocurre que en lo que yo estoy diciendo, todos jugaban, todos luchaban. A eso voy. Y Sí. Nacional es un ejemplo. Sí, sin tener una figura fulgurante, el equipo era... Pero después, vos sabías todo el Y cambio. Olimpia del 2002 también era así. No había una figura que vos decías, el otro no, el de- tenía buen momento Orteman y tenía buen momento Pero Miguel ya, Benítez. pero ya venían. Sí, Yo te sí. estoy hablando de los otros Olimpia, que no era ese del 2002. Shell te invita a vestir a papá como un campeón por cargas desde 100.000 guaraníes. Participás por kit y sorteo de 50 tanques llenos. Carga tu factura en shell.com.py/papá campeón. Shell, precios bajos, calidad superior. El crecimiento de tu negocio es el resultado de la pasión, por eso el Fiat Fiorino es tu mejor aliado desde $13.900, bono incluido. Acércate a una de nuestras sucursales de Eurocar o agenda tu test drive al WhatsApp 0985-131-131. Eurocar sea representante oficial de Fiat en Paraguay. Un gran viaje empieza con un gran beneficio. Visión en alianza con Gol Líneas Aéreas, 18 cuotas sin intereses con tarjetas Visión y 10% de descuento con Signature y Black. Visión, más digitales, más No humanos. sé por qué ustedes discutieron tanto. Este se volvió. Germán se enojó. No, pero- Usted no saludó. Él no te Estamos- va a saludar. Vos querés ahora que Francisco López diga: buen día, niño. Buen día, Víctor. Sí, claro. Saluda nomás. Hola a todos, dije y ya está. ya. Estábamos tranquilos, vino él y armó el quilombo. No hay Sí, que armó hacer el así. quilombo. Sí, no es que armó el quilombo. Y sí. Sí, armó- Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA es la más vendida en Brasil. Volvamos a hacer latir el corazón albirrojo, ese amor incondicional que nos une a todos los paraguayos, esa pasión que se hereda de generación en generación. Prende tu pasión por la albirroja, prende tu pasión por el fútbol. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol con el pacto de confianza NGO. 13-14. En COL sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Queremos que vos compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros. Lácteos Coop, el sabor de la familia. En Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal, Panal Seguros, sentí la confianza. Maneja tranquilo, maneja con baterías Kumo Tire. 150 días de garantía contra daño accidental. Prepárate para el rally. Pantaneras y semipantaneras Kumo Tire. Encontralas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Ingresa a bemyflores.com. Regala amor, regala Bemyflores. ¿Sufrís de acidez y reflujo? Probá Clansol, el omeprazol de Lasca que elimina síntomas gástricos por 24 horas. Disponible en todas las farmacias del país y es apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971-2 o escribí al WhatsApp 0981-434-771. Niño, ¿qué regalamos? Tenemos el álbum oficial de Panini de la Copa Libertadores. Es una edición especial, repito, es tapa dura. Normalmente lo que uno encuentra acá ya es la tapa blanda. Viene con una serie de figuritas. Allí me va a decir más o menos, Pancho, más o menos cuánto tenemos. A ver, vamos a contar allí exactamente, pero viene con por lo menos sobres. ¿Cuántos sobres tenemos allí? No, mucho. 618-4700. Los oyentes se comunican al 618-4700. Más de 10, ¿verdad? No, muchísimo. Más de 10 sobres de figuritas con el álbum de la Copa Libertadores. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Hace más de 150 años los lubricantes móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología móvil para que tu motor dure más, y hay movimiento, hay móvil. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151 y 0982-104-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. Más de 20 sobres allí. Más de 20 sobres, sí, señor. Más menos, no lo queremos decir porque unas cajas pueden tener más menos, pero allí mirando una serie. Gustavito me da lo que hay. 618-4700 y vamos con los oyentes correspondientes. Esto va a salir a la venta, pero es una edición especial con tapa dura. Hola. Hola. Sí, señor, ¿tu nombre? Hola. ¿Tu nombre? Repetí, me sale entrecortado, creo que es la señal donde está ubicado. ¿Me repetís? No, una pena, está saliendo entrecortado. Siguiente, hola. Hola, niño. Señor, ¿tu nombre? Guillermo Cáceres 854. Correcto, Guillermo.
anotado. Carga Supra 95 aditivada de Ecopetrol más octanos, mejor precio, 95 octanos y aditivos que mantienen limpios los inyectores y cuidan tu motor, todo gracias a su fórmula tecnomolecular. Carga Supra 95 aditivada Ecopetrol. ¡Vamos! 618-4700. Hola. Hola, Señor, niño. su nombre. Señor, su nombre. Gustavo Acosta. Últimos tres, Gustavo. 882. Correcto, 882. Anotado. Otro. Hola. Niño. Señor, tu nombre. Fabio Brites. Fabio, últimos tres, Fabio. 386. 386. Anotado. Erimar tiene todos los accesorios para sacarle el máximo provecho a tu vehículo: parlantes, pantalla, multimedia, carpas, alarmas y más. 20% de descuento hasta 10 cuotas sin intereses con tarjetas de crédito Itaú hasta el 8 de julio. Erimar, lo que la fábrica no te dio. 618-4700. Hola. ¿Qué tal, niño? ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Carlos Farza. Carlos. Últimos tres. 625. 625. Correcto, Carlos. Siguiente. Hola. Hola, sí. Señor. Orlando Istam. Orlando. Últimos tres. Orlando. Orlando Infram. Vamos a ver si después podemos dar los últimos tres. ¿Me repetí, Orlando? ¿Estás allí? 146. Anotado, correcto. 146. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo del Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Puffa Energy con ginseng, omega 3, vitaminas y minerales. Te ayuda a aumentar el rendimiento físico, mejorar la memoria y la concentración. Recargate energía y vitalidad con Puffa Energy, calidad de éticos. Es el álbum oficial de la Copa Libertadores, una edición especial. Hola. Hola. Señor, su nombre. Niño, quiero decirte que le banco a Pancho porque Cecilio Domínguez y 10 más. Mi nombre es Edgar Medina, 293. A ver, despacito. Edgar Medina, últimos tres. 293. 293. Le banca Pancho y se Edgar. Siguiente. Hola. Hola, buenas tardes. Señor, señora, su nombre. Hola. Santiago Medina, 589. 589. Correcto, Santiago. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña en La Plata. 3 y cerramos. Hasta aquí 7 llamados, señor. Más oyentes. Hola. Hola, niño. Señor, tu nombre. Diego Di Stefano. Últimos 3, Diego. 987. Correcto, señor. Anotado. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo, es nuestro, producido por Granjeros Campo 9SA. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Se va el álbum de figuritas. En segundos el sorteo. Hola. Hola. Señor, su nombre. Luis del Valle, niño, 122. 122, correcto, Luis, anotado. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota o camión y nos habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal, frente al mercado de Abasto. Llama al 619-0000 para agendar tu cita. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAS, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.py. Hola. Hola. Hola, buenas tardes. Llamada 10 y completamos. Hola. Buenas. Sí, su nombre. Hola, ¿qué tal con Leticia Báez? Leticia, últimos 3, Leticia. 818. Correcto, llegamos a las 10 llamadas. En segundos el sorteo. Mañana tendremos otro álbum, pero hoy completamos las 10 llamadas. Ariel Ramírez, muchísimas gracias. La Comebol, esto que son el de Panini. De Panini, así mismo, el álbum oficial de la Comebol Libertadores con más de 20 sobres de figuritas. Hoy uno, mañana otro y el lunes otro. Son 3 y uno mío. Así mismo. Shema, EVP, nieto, bebé, o sorteo atrás. Ahí va a estar dura la puja para ver quién de sus... De mis nietos. Sorteo directo. Sorteo directo. Sin bar. ¿Qué tenemos? ¿Cuál es el número, Ahora Vito? saca Germán el número y atención al ganador o ganadora. Número 5. 5. Orlando Insfram 146. Orlando Insfram es el ganador del álbum de la Copa Libertadores. En Cantabria, por nuestro mes aniversario, te esperamos con 35% de descuento en todos nuestros productos. Liquidación de productos seleccionados. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Indalco Seguridad en Ciudad del Este. Zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino a Hernandarias a 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Le preguntamos a Ramón Ferreira. Ramón Jiménez. Dijo Ramón Jiménez, no, Morel. Afirmativo.
Lo ve con camiseta de Cerro, no digo. Dijo que no. No, papá dijo en una parte, dijo, no como hincha de Guaraní. A ver, me dijo. Sí, el tema es que Guaraní, Cerro, desde aquella vez de Claudio Aquino ya no tuvieron más negocio en común. Y la última vez que Cerro intentó llevar a un jugador de Guaraní era Fernández Cedrés y Guaraní le puso un monto altísimo y al final el jugador se fue a Santos. Pero no se descarta nada, porque Guaraní también necesita plata. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. 1323. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanzá siempre con Kenton Chaco, más respaldo total. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. No, ahí el hincha nomás llamó y dijo, me dio el sorteo Cecilio Domínguez y 10 más, dijo. Sí, y me da nomás esa Ya es la empezamos ya rápido, ya empezamos. Pero digo nomás, esa es cuando hoy sonó el nombre de Cecilio para Cerro, el hincha de Cerro así paró la oreja y dijo, vuélvese ayer, vuélvese. ¿Qué dice el comité? 5 oyentes de Cerro. Porque ese uno, Cecilio no sé, escuchar y... lo demás. ¿De qué creo? Titular. Si piensas si van a ganar. Todos lo van a ganar Cecilio. No todos. Aquí Ullón, por ejemplo, me está... Pero Ullón es contra por contra. No, a Víctor también estamos manejando de privado ahora. Poner, resolvió el comité ejecutivo, poner 5 llamadas. 618-4700. La Liquiban de Electroban está de regreso, 31 sucursales con los mejores precios al contado y crédito. Ingresá a electroban.com.py y conoce todas las promos. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Independiente de Avellaneda pagó 6 millones de dólares. Sí. Hasta ahora tiene problemas por eso. Pero pagaste 6 palos, pagaste. Para el mercado argentino es muchísimo. Y por supuesto. Mejor que hoy. Pero pagó 6 millones. Sí, pero ¿Cuántos partidos jugó y cómo le fue Independiente? Ah, la puta, qué día. Perdón. Me salió del alma. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Fer vino de Guaraní, Víctor Hidalgo. Sí, pero rescindió el contrato con Guaraní. No, pero vino de Guaraní. ¿Y Morel? No, claro, pero Morel tiene que comprarle el pase a Guaraní. Con el Sol Seguro puede sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. Carga en Energy, más de 80 estaciones de servicio a nivel país. Disfruta de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. 1325. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos el cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control los UR, ama como vos. Hola. Se fue 618-4700. Hola. Hola, niño. Hola, señor, ¿cómo estás? Bien, niño. Gabriel Ruiz Díaz. Ya terminamos el sorteo, Gabriel. Mañana, a partir de este horario, aproximadamente la segunda tanda. Ahora estamos gritando para los hinchas de Cerro. Yo estoy saliendo. ¿Eh? Yo estoy saliendo. ¿Con quién sale, viejo? Estoy saliendo con un chabón. Tiras. Ya más de un año, van casi 2. Qué locura, qué problema. Estoy enamorado y saben que me gustaría darle un varón. Gracias por su atención. Estoy saliendo con un chabón. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y dejarlos como nuevos. Para cada problema hay una solución. Impermeabilizar, sellar, reparar y proteger. Asesorate al 289-6000. Tu casa con Zika queda bien. Hola. Hola, Sí. Cecilio Domínguez, toda la vida. Y le dije ya Germán Cafa y compañía. Hola. Ceci, Dios, mañana y le doy el brazalete. Ahí está. Usted tiene que... No, es que no entienden ellos. Yo no hay peor... Hola. Hola, Arturo. Sí. Cecilio toda la vida. Lógico, ni se entra... Pero el Cecilio bien. Hola. Acabado, Cecilio. Pero este no es de Cerro. ¿Quién está en línea? Porque no es de Cerro. Hola. Hola. Hola, Arturo. Sí. Yo le doy la derecha a Víctor Villalba, si me dejan explayarme un chiquitito nomás. Bueno. No pueden comparar al Cecilio del 2015 o 2016 con una persona que ahora hace tiempo está inactivo. Por más que esté entrenando por su cuenta ni nada de eso. Tiene que demostrar en la cancha. Y para que pueda demostrar en la cancha tiene que demostrar en el día a día al técnico. El único que puede saber su capacidad verdadera. Sí, señor. Está muy bien la reflexión. Hola. Arturo. Sí. Cecilio y 10 más. Saludos, Pancho.
Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Occidental Yala 1751, casi Kubitschek. O llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal Pescas y Coronel Cabrera. Teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. ¿Cómo te va, Jorge Morel? Hola Arturo, ¿cómo andamos? Bien, bien. Jorge, estás en el fútbol turco. ¿Cómo te va? ¿Bien? Súper bien, súper bien. Jugué todos los partidos. Muy bien, Jorge Morel. Cerro está buscando un volante central. Hoy se mencionó tu nombre. ¿Vos sabés algo? ¿No sabés nada? No, la verdad que no sé nada. Yo ahora me dedico más a jugar de central. ¿De zaguero central? Bueno, pues Cerro también está buscando zaguero central. Ah, eso ya no sabía. No, no, vos sos volante central, zaguero central. La pregunta es, ¿no hay nada de Cerro? Cerrati no te dijo nada. No, nada de nada. Porque estuve hablando de Cerrati hoy con Juan José Zapac y saltó tu nombre, por eso te preguntábamos, Jorge. No. Diego no me comentó nada ni de Cerro ni de nada todavía. Pero te sentís cómodo en Turquía. Sí, estoy súper bien ahí. Y está bien. Jorge, lo mejor para vos. Gracias por tu tiempo. Dale, Arturo. Gracias. Jorge Morel no sabe nada. Mil Empeños, venta de arreglos de joyas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeños. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julia Miranda, Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Ahora llegan a tus pies, encontralos en las mejores tiendas del país. Distribuye La Costa S.A. 1329. Sentite un ganador haciendo la compra del mes en Casa Grutter. Tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Ven y hace tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. Llegó la hamburguesa que esperabas, una hamburguesa tan real como vos, sin vueltas como tiene que ser. Realmente deliciosa. Probar lo nuevo de Upisa Hamburguesa, su pizza tan real como vos. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuya, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora. Teléfono 634-544. Renta Mag, una herramienta más en su obra. Llegó Recuperar la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Síguenos en redes sociales como @RecuperalPY. Recuperar la Z Hombre, de venta libre en farmacias calidad Papasa. 1330. Fortini y Tigo Money te regalan internet para navegar. Busca el código secreto en las tapas de Fortini, etiqueta negra 75475ml. Envíalo al 8800 y seguir las instrucciones para canjear de la app de Tigo Money. Un bono, un giga directo y sin sorteo. Fortini y Tigo Money llenan de internet. Además, oyente Gustavito, a ver si bancan o no a Pancho. Hola. Hola, niño. Yo como cerveza le quiero decir que a Cecilio no le olvidamos. Lo del 2016 fue de lo mejor de su carrera y él va a recuperar esa confianza con estado físico, con los partidos, y va a volver a hacer que vuelva 100%. Ahí está. Más oyentes de segundos. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindarle los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Seguimos en redes sociales a @Sanicer y @Claucol Paraguay. 1331. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info @tapiti.com.py. 618-4700. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, señor. Cecilio Domínguez, ni aunque esté fuera de forma, nosotros le adoramos a Cecilio y no va a tardar él en ponerse en forma. Solo tiene 28 años. Va a ser una revelación otra vez. El VAR en un partido es como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. Hola. Hola, sí, niño. Señor, ¿cómo estás? Esta película, José Osorio te saluda. Esta película ya la vimos con el Chico Díaz. Esta misma película con el Chico Díaz. El que venía, que se ponía en forma, que ya sabemos, todos sabemos cómo se terminó. Gracias, niño. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. ¿Qué hace periodismo piensan ustedes juzgando a la audiencia para jugar? ¿Qué periodismo hace Aguacebo? Panelista. ¿Por qué? ¿Y qué periodismo hacen ustedes? No hay como dijo Pancho y justo bueno, un oyente en medio del sorteo allí. Bueno, listo. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Más oyentes, hola. Y va a ser culpable.
¿Qué tal Arturo? ¿Qué tal a todo el equipo de Monumental? Arturo, 2 horas en tu boca, cerro. Te voy a retirar mi embajada, Arturo. Che, Arturo. ¿Cómo me va a decir, che? Batalla. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti, que tus encuentros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti, disfruta siempre el mejor choriqueso, el auténtico, el original. Choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Se olvidó cuando hablé de Olimpia con Ernesto y con Diego, creo. Hola. Hola, la misma película del Chico Díaz, no, pero si no tiene por lo menos 1 año de contrato, si tiene solo 6 meses y viene para recuperarse para ir a otro lado, y eso no queremos. Si viene por 1 año, por lo menos el año que viene va a estar en forma. Y la audiencia tiene que opinar. Vos trabajás, hacer periodismo para la audiencia, me parece, Arturo. Vámonos. Sí. ¿Por qué? Bueno, listo. Con Banco, pequeñas ideas, grandes negocios, tasas y plazos especiales para pymes. Conoce más en banco.com.py. Banco, un banco con raíces. 618 4700 más oyentes. Hola. Hola, niño. Señor, ¿cómo estás? Le recontrabanco a Pancho. Cecilio y 8 más nomás. Y estamos con todo. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. También en su cara Víctor y habla Germán Cabas y el pueblo qué opina. ¿El pueblo qué opina? ¿Qué pasó? ¿Cómo que pasó? Tenis, 6-1 le hacen ustedes. Para el pueblo lo que del pueblo. 6-1 le hacen los muchachos a ustedes, a vos y a vos. ¿Pero por qué nosotros? Gran relanzamiento de EMSA Inmobiliaria Urbanización Las Lomas Santa Rosa de la Guaraví Ruta 8, 20% de descuento en las cuotas de la urbanización. EMSA Inmobiliaria contigo desde 1994. 374. ATR con Flow, puedes tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Para más información ingresa a personal.com.py. Conexión total con Personal Flow. Están dando la tanda, niño, con la intermedia porque después tenemos que poner el... Terminó la llamada, opa. Concluyó, terminó el comité ejecutivo. Comité no quiere más llamada. Caso cerrado. Claro. En Universo Electrodomésticos durante el mes de junio podés retirar el regalo para tu super papá solo con tu cédula. Solo necesitas enviarnos una fotito por WhatsApp y listo. Super papá en Universo Electrodomésticos. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. De un solo miembro. ¿Cómo? Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. De un solo miembro. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas que vienen en paquetes individuales, cocinás, preparás y listo. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugona, a todos les gusta. Uno puede cambiar tu cara, ¿veo? No, yo ese es el sentimiento del público de Cerro. Otra cosa claro. Es cuando se habla con objetividad. La pasión puede desbordar al público de Cerro. Sí, eso ocurre. Nadie puede discutir. A nadie se va a discutir. La pasión hacia él, el público de Cerro. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Y Cecilio debuta en Cerro, estando bien. Van a haber 40.000 personas en el estadio gritando su nombre. ¿Seguro? ¿Cierto? Sí. Asismed te invita a completar tu esquema de vacunación, puestos gratuitos para influenza y COVID-19, la Costa Artigas, Santa Julia y la Costa Lynch, lunes a viernes de 7 a 12 horas. Asismed, toda la vida. Lomo presenta su colección Naturalmente Otoño-Invierno 2023. Elegir qué ponernos marca cómo vamos a encarar el día, la noche, no importa el clima, nos adaptamos, nuestra esencia se mantiene. Lomo, vistiendo caballeros desde 1981. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central, Eusebio Ayala, Casi, RI 2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré. Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Mañana arranca la fecha 14 en la intermedia. Santaní Colegiales a las 17 horas en Santaní. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Síguenos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.apostar.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostala, ganarlo cambia todo. Decidí bienestar y certeza. Exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. Decíamos mañana Santaní Colegiales, mañana igualmente Independiente, 24 de septiembre, 19:15 en Campo Grande. Caja Mutual, la mejor opción de depositar nuestro dinero de manera segura, cualquiera sea tu profesión, desde 140.000 guaraníes, soluciones financieras como créditos y tarjetas de créditos. Llámanos al 418-4000. Caja Mutual. Ya conoces la Mitsubishi ASX, es la SUV con más estilo de todas. Ingresa a las redes sociales de Mitsubishi Paraguay.
Paraguay y descubrí todo lo que te ofrece esta SUV. Mitsubishi, siempre adelante. Lo mejor para tu auto, camioneta o camión du Brasil en Plus Car. Piezas y repuestos de las mejores marcas para tu vehículo brasilero. Pedilos en las sucursales de Plus Car. Contacta al 09827-55250. www.pluscar.com.py. Plus Car, la solución a todo que vos se busca. El día sábado, Atuera Carapeguá, 14:30, intermedia. Construimos el sueño de mamá y papá de Farmacias Catedral. Sorteamos 100 millones en efectivo por 30.000 guaraníes de compra. Generás cupones electrónicos, bases y condiciones en farmaciascatedral.com.py. En Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Tenemos Monumental Satelital porque el programa a las 11:30 hablamos nosotros con el tema de Juan Cortés. Así mismo. Bueno, a las 13:45 nuevamente Re Monumental Satelital, Caso Roca, Juan Cortés, colega argentino, y la respuesta de Serrat. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Atuera Carapeguá, decíamos el sábado 14:30, mismo horario para el partido. Martín Ledesma, Fernando de la Mora, fecha 14, el sábado, intermedia. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Hasta el sábado 24 de junio, descuentos increíbles en productos Jan de calidad superior. Visita el showroom más variado del país, Boyan y Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. La gente sabe. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH y laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram o llamanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. 13:39. Proba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. Aprovecha los mega descuentos en Punto Farma, 60% de descuento en productos seleccionados con tarjetas de crédito Itaú, 6 cuotas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. El repaso de la intermedia, San Lorenzo Rubio Ñu juegan el domingo, 10 de la mañana, San Lorenzo Rubio Ñu. Hasta el 30 de junio los socios de Comecipar pueden acceder a un crédito con tasa de interés del 9,9% hasta 12 meses de plazo. Conoce más contactando al 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Este domingo 2.450 millones en premios, una Kia Sonet 150 millones, una Jeep Commander 2 Chevrolet Montana 0 kilómetros 1.500 millones. CNTC por Emoy. Cargar Grip 95 Petrobras es una sabia decisión, es una nafta de 95 octanos al precio de una intermedia que te da más protección y un super rendimiento a tu motor. Carga Grip 95 en todas las estaciones Petrobras. Más de repaso de partidos, Pastoreo, otro que será local ante Recoleta el domingo, 10 de la mañana, Pastoreo, Recoleta, intermedia. Aprovecha esta promo fuera de serie comprando un somier de los modelos Titanium Sublime Imperial o los Renovate de Super Espuma, llevas una TV HD Fama 32 pulgadas directo y sin sorteos. Además tenés 20% de descuento en los demás modelos de somier. Super Espuma, viví más despierto. Vivan dice que sí a la suerte. Este sábado 24 desde las 21 horas, Vivan te invita a participar de su tradicional San Juan. Fabulosos premios y mucha diversión. Participa y descubrí la experiencia Vivan. Abierto al público en general mayor de 18 años. Avenida Yat número 11, edificio Vivan. Vivan, la vida es un juego. En Bristol, super ofertas de lavarropas y secarropas. Secarropas Samsung 8 kilos, carga superior, 18 cuotas de 164.000 guaraníes. Además puedes ganar 50 millones en efectivo y una Volkswagen Amarok Full equipo 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Pastoreo Recoleta, decíamos el domingo 10 de la mañana. Otro partido, 3 de febrero, 12 de octubre. Eso será el lunes a las 17 en Ciudad del Este. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país. CIRA cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Juga y gana en Slot del Sol Casino Online con presencia física y más de 15 años de experiencia. Tenemos una nueva promo para clientes nuevos. Si te registras con el código Rubín, ganas 15 jugadas gratis en el Happy Eva Habanero y un bono de bienvenida al activar tu cuenta por 200.000 guaraníes. Juga y gana en Slot del Sol Online. Aceite de Copaiba, el aceite de la vida directamente del corazón del Amazonas. Antiinflamatorio y desintoxicador multifuncional del organismo. Seguinos en Instagram y Facebook como Aceite de Copaiba Paraguay. Si él te invita a vestir a papá como un campeón por cargas desde 100.000 guaraníes, participa por kit y sorteo de 50 tanques llenos. Carga tu factura en shell.com.py/papá campeón. Shell, precios bajos, calidad superior. 13:42. Llegó el momento de acelerar tus latidos adquiriendo tu Fiat Strada Endurance Volcano Freedom Orange con el equipamiento perfecto desde $14.100, bono incluido. Acércate a una de nuestras sucursales de Eurocar o agenda tu test drive al WhatsApp
985-131-131. Eurocar sea representante oficial de Fiat en Paraguay. Cuando repaso la intermedia, decíamos 3 de febrero, 12 de octubre. Otro partido atractivo el lunes, Sol de América, 2 de mayo. Sol de América ante 2 de mayo el lunes 19:15. Comprando con tarjetas de crédito Visión en Gol Líneas Aéreas accedes a 18 cuotas sin intereses. Con Signature y Black tenés 10% de descuento adicional. Visión. Penalti, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo y futsal FIFA es la más vendida en Brasil. Volvamos a hacer latir el corazón albirrojo. Ese amor incondicional que nos une a todos los paraguayos. Esa pasión que se hereda de generación en generación. Prende tu pasión por la albirroja. Prende tu pasión por el fútbol. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol con el pacto de confianza NGO. Disculpen la cuestión técnica, ya no estamos en el espacio fútbol a lo grande, algo ocurrió técnicamente, pedimos 1000 disculpas. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Queremos que vos compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros. Lácteos Coop, el sabor de la familia. En Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal Seguros, en ti la confianza. En Paraguay el tiempo puede cambiar mucho. Tu batería Barta te acompaña en todas las situaciones. Baterías Barta con mayor fuerza de arranque y tecnología Power Frame. Para mayor duración, encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo Baterías Barta, un golazo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bemyflores.com, regala Bemyflores. Hoy hay actividad por la Copa Paraguay, 2 partidos. En Pedro Juan Caballero, el Atlético Amambay de Capitán Bao ante el 12 de octubre de Itagua. Será a las 16 horas en cancha del 2 de mayo. Clansol de Lasca te brinda la dosis justas de omeprazol para eliminar los molestosos síntomas gástricos que te impiden disfrutar de tus actividades. Con una cápsula al día tenés bienestar las 24 horas. Además es apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol. De Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971 o escribe al WhatsApp 0981-434-771. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Otro duelo para hoy, 18:30 en Pedro Juan Caballero. General Díaz o de Luque ante 2 de mayo, Copa Paraguay. Hace más de 150 años los lubricantes móvil acompañan la evolución de los motores trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología móvil para que tu motor dure más. Y hay movimiento, hay móvil. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151 y 0982-104-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. Llena el tanque con Supra 95 aditivada de Ecopetrol. Dale a tu vehículo más octanos al mejor precio. Además su fórmula tecnomolecular mantiene limpios los inyectores y le da más potencia a tu vehículo. Carga Supra 95 aditivada Ecopetrol. Vamos. Erimar tiene todos los accesorios para sacarle el máximo provecho a tu vehículo. Parlantes, pantalla, multimedia, carpas, alarmas y más. 20% de descuento hasta 10 cuotas sin intereses con tarjetas de crédito Itaú. Hasta el 8 de julio, Erimark, lo que la fábrica no te dio. Con respecto a lo que decía Jorge, los de hoy son los 2 últimos partidos de esta fase de la Copa Paraguay. A partir de la siguiente etapa ya entran en acción los equipos de primera división. Uno imagina que recién una vez que inicie el clausura estarán programando lógicamente los partidos de los equipos de primera. Para recordar, Olimpia juega ante San Lorenzo y Cerro Porteño ante 24 de septiembre de Areguá. Lactolanda tiene ese sabor delicioso único en todos sus productos: leche entera, descremada y semi-descremada, y las riquísimas leches funcionales, yogures entero y light, postres, quesos y toda la línea sin lactosa. Disfruta Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país, la salud de cada día. Etidol 400 y Etidol Plus alivian rápidamente los dolores y se encuentran disponibles en las principales farmacias del país. Etidol es el ibuprofeno de los paraguayos y es de calidad, éticos. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor en La Plata Empeños. Tenemos 52 locales para tu mayor comodidad. Ingresa a laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos Nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Resistencia hoy confirmó la contratación de Milton Maciel, que va a préstamo de Guaraní. También dio a conocer lo de Matías Duarte, que en realidad ya lo sabíamos, a préstamo de Cerro. Y ayer confirmó la vuelta de Oscar Brizuela, que estaba en Nacional, y Jorge Moreira, que estaba en Fernando de la Mora. Y Germán, me agregabas un nombre más que están por cerrar. Sí, el delantero de 24 de septiembre. Walter Pacheco, Walter Iván Pacheco, del 24 de septiembre de Areguá.
ya sería jugador de Resistencia. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota o camión y nos habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algonal frente al mercado de Abasto o llama al 619-0000 para agendar tu cita. Juan Cortese y Cerrati, la situación de Robert Rojas en River, la Argentina. Primeramente Cortese, el colega argentino. La verdad que yo creo que su representante no ayudó demasiado con las declaraciones públicas que hizo. En principio nos sorprendimos cuando no está en la nómina de futbolistas que hoy será tenido en cuenta para jugar contra Instituto. Es raro, porque Robert venía de ser titular y porque creo que mucho ha logrado o mucho ha trabajado él para intentar tener un lugar en el equipo, y una vez que ya lo había empezado a conseguir, me parece que las declaraciones de Cerrati no fueron las indicadas. Vamos a ver qué es lo que dice hoy Martín de Michelis, porque la verdad que físicamente llegó bien de la selección, no tuvo ningún inconveniente en el viaje, se entrenó con el equipo y estuvo a disposición, pero bueno, llamó la atención no verlo en la lista de convocados para el partido que hoy River juega contra Instituto, y veremos en definitiva si el técnico de River hoy da las explicaciones del caso o si simplemente habla de una cuestión de rotación o de evitar cansancio teniendo en cuenta su participación en fecha FIFA. Las palabras de Cerrati fueron como que habría que interpretar bien, estaría cumpliendo un ciclo en River. Sí, Cerrati dijo que él cree que su ciclo en River estaría completo porque ya sería momento de una transferencia en Europa. Algo que en realidad es absolutamente, entendible teniendo en cuenta que la economía de nuestro país, para especialmente los futbolistas extranjeros, es muy compleja. Vamos a buscar opciones, como creemos que también es el momento que él, si tenemos algo, pueda dar otro paso en su carrera. Y ya pasa mucho tiempo en River, y bueno, vamos a trabajar en eso y buscar lo mejor para River y para la familia de Robert, para Robert y su familia. Está siendo titular, está volviendo también a tener minutos y bueno, nos pone muy contentos de eso. Tampoco decimos que va a ser transferido, vamos a trabajar en eso porque creemos que también él ya hace mucho tiempo ahí y puede dar un cambio de aire también para todo. ¿Y ese cambio de aire dónde sería, Diego? No te puedo decir, Arturo, porque no tengo nada, si estamos trabajando. Y obviamente que Robert hace ya un tiempo necesita el hecho de poder cambiar de aire. Lo que pasa es que yo creo que en este caso me parece que han sido, por lo menos en lo que entienden en River, un tanto inconveniente las declaraciones, teniendo en cuenta que estamos en el medio de una competencia en donde a Robert le costó mucho volver a ser parte de la consideración de Michelis porque perdió su puesto como lateral por derecha como venía jugando en la era de Marcelo Gallardo, y porque ahora que estaba jugando de central y realmente lo estaba haciendo creo que de menor a mayor, estaba teniendo una buena prestación últimamente. Bueno, en el medio de todo esto, que se encuentre su representante con declaraciones que creo que no ayudan demasiado, probablemente ha hecho en De Michelis entender que, bueno, se va a tomar un descanso obligado. Lamentablemente hablándolo con el jugador en el medio, porque las declaraciones fueron de representante y nunca de Roja, pero bueno, muchas veces pasa que hay que tomar decisiones y en definitiva creo que la que ha tomado el técnico de River es por el momento, por lo menos por este partido, dejarlo afuera de la nómina titular. Después veremos si esto es algo que se extiende en el tiempo o simplemente explica De Michelis, tiene que ver con una cuestión de darle descanso a Rojas, teniendo en cuenta que Paulo Díaz, que es el habitual titular en el puesto, ya volvió a ser parte de los 11, ¿no? Para De Michelis, el técnico de River, ¿él no había dicho públicamente o se pudo suponer que Rojas ya no contaba para el futuro? La realidad es que De Michelis no lo estaba poniendo porque como lateral por derecha había elegido otro futbolista de otras características como Andrés Herrera. Y como central le costaba jugar porque, tiene otras alternativas en el puesto, como Paulo Díaz, como Leandro González Pires. Lo que pasa es que, bueno, como se empezaron a lesionar todos y no había un futbolista que estuviese en condiciones de reemplazarlo, ahí apareció Robert otra vez, y en este caso a ser central después de mucho tiempo. Cuando estaba en un buen momento en el equipo, es cedido a la selección de Paraguay, vuelve Paulo Díaz, que es el habitual titular en el puesto, y en el medio de todo esto aparecen estas declaraciones del representante. Entonces, lo que hoy tengo que entender es que este es un momento de Rojas para tener un descanso obligado. Después veremos por cuánto tiempo. Probablemente hoy De Michelis
diga que Robert simplemente descansó por esta fecha y a partir de la próxima semana ya estará en consideración y no tendrá mucho que ver con una especulación respecto de la palabra de su representante. Yo lo que les puedo decir, más allá de lo que digan públicamente, es que no cayó bien que su representante, en el medio de la competencia, en el medio de Copa Libertadores y de un Rojas titular en River, haya dicho que su ciclo cree que está cumplido. Hagamos de cuenta que se haga el partido, te lo digo con mucho respeto, Juan, no está en la banca tampoco, sí. Vos u otro colega le pueden preguntar, ¿por qué lo dejó fuera del partido? Y si él dice por descanso, ¿le vas a creer? No. Si en el partido del próximo martes en Copa Libertadores Rojas vuelve a concentrarse y tiene chance de ser titular, recién ahí le voy a creer a De Michelis. Ahora, si Robert a partir de este momento ha dejado de ser titular o ha perdido el puesto en la saga central, más allá de volver a estar concentrado o no, y bueno, evidentemente las declaraciones del representante no ayudaron demasiado. Hay que ponerse en la piel del propio jugador incluso, ¿eh? Obvio, coincido. Es más, creo que hablamos nosotros hace no tanto tiempo diciendo que la iba a tener complicada Robert en este semestre. No era titular, había perdido su puesto como lateral, le costaba sostenerse en el equipo y en el medio de la selección de Paraguay necesitaba que Rojas juegue, porque además se ve en las eliminatorias, porque se ve en la Copa América. Yo lo entiendo a Rojas, porque yo no me quiero quedar solamente con la titularidad de estos últimos partidos, porque cuando ahora vuelven todos los centrales, ¿qué lugar en el plantel ocupa Robert? Y la verdad que le va a volver a costar a jugar, le va a volver a costar, va a estar complicado para otra vez estar en la consideración, pero bueno, hay que ver qué discurso elige hoy De Michelis públicamente, si el discurso disuasivo, que yo creo que lo va a terminar eligiendo, va a decir, no, bueno, Robert vino de su selección, estaba un tanto cansado, consideramos que hay otras alternativas, él necesitaba descansar, o ir un poco más allá, que yo creo que ir más allá, cuando todavía faltan algunos partidos para completar el semestre, me parece que no sería prudente, pero bueno, veremos qué es el discurso que elige el entrenador. Ponete, como te decía anteriormente, en la piel del jugador, que lo saque por declaraciones que no son suyas, que lo dijo Cerrati, que es probable que Cerrati haya hablado con la dirigencia de River, incluso saltó $4 millones como cotización, si fuese así. ¿Qué culpa tiene el jugador, Juan? No, ninguna. Lamentablemente es el único fusible posible para manifestar la decisión que toma el entrenador. Y te digo algo, ¿sabés lo que dicen muchos en River? Si el representante es justamente el que representa la voz y el pensamiento del futbolista, esto mismo debe estar pensando Robert Rojas. Diego Cerrati, tus declaraciones y la repercusión que tuvo en Argentina, ¿te sorprendieron? Ustedes me conocen a mí, ¿verdad? Yo no hablo mucho, prefiero dedicarme a trabajar. Yo creo que se malinterpretó lo que yo dije. Pero bueno, estamos expuestos a eso, por eso justamente casi nunca quiero hablar. Y bueno, yo sé lo que dije, Robert es un agradecido a River, creo que también River se portó muy bien con él. Hablé, yo le expliqué a algunos dirigentes qué es lo que yo quise decir, pero no sé si me expresé mal o me malinterpretaron, pero bueno, yo tengo la conciencia tranquila, Robert sabe, me conoce, trabajamos hace mucho tiempo. Estamos en permanente contacto y él sabe que yo quiero lo mejor para él. Y bueno, si uno trabaja en esto y siempre busca lo mejor también para su representado, ¿verdad? Y yo en ningún momento dije que Robert ya se quería ir. Si pueden revisar las grabaciones, yo tengo todas las copias, nunca dije eso. Pero bueno, como te digo, es parte del mundo donde vivimos que muchas veces también se malinterpreten lo que uno quiso decir, ¿verdad? ¿Comunicaron contigo, un dirigente de River, sobre esa situación? Sí, hablé, yo tengo buena relación, hablé y le expliqué qué es lo que yo quise decir. Uno siempre trabaja para que el jugador que uno representa vaya también mejorando en lo económico y compañía. River le hizo una mejora salarial, nosotros eso también dije, somos muy agradecidos a River, pero bueno, por eso tampoco no quiero más hablar porque después me han quitado. ¿Le avisaron que no lo iban a tener en cuenta o eso pasa más por lo deportivo que le digo? Yo la verdad que no sé. Yo no creo que porque uno hable le va a quitar un jugador que vos crees que es importante. Así que yo sé lo que vale Robert, sé cómo trabajamos nosotros, sé que hay clase profesional de él. Y bueno, él va a seguir trabajando como siempre hizo, dando todo de él como hizo
en Guaraní, como hizo Enrique, como hizo la selección, porque es un tipo antes que nada profesional y honesto, ¿verdad? Así que estamos tranquilos por ese lado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Última hora. Lee la verdad. Presenta Solo Noticias. 2 minutos. Hora 13 con 58 minutos en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 25 grados. El jefe del Departamento contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional, Luis López, señaló este jueves que hasta el momento no se sabe quién sería el sucesor de Marcio Sánchez, alias Aguacate, pero generalmente se queda como jefe la persona que ordenó el asesinato. Destacó que ya están identificados los que habrían participado en el crimen. López indicó que no es nada raro la competencia dentro de las organizaciones y la forma en que acceden a los lugares de privilegio en una estructura criminal, pero que de momento no se sabe quién sería el nuevo jefe de sicarios en la zona fronteriza, especialmente en Pedro Juan Caballero. La vocera de la Unión Nacional de Centros de Estudiantes del Paraguay, Melina Mato, señaló este jueves que la revisión de mochilas en los colegios no es la solución a los hechos de violencia y reiteró la necesidad de una mayor inversión en salud mental de los alumnos. La misma sostuvo que debe haber diálogo entre el Ministerio de Educación y otros sectores de la comunidad educativa para buscar soluciones reales a los problemas que afectan a las escuelas y colegios del país, especialmente ante los hechos de violencia que se vienen dando. Según los últimos datos, en la última semana se registró un aumento de 0,2% en los precios de la canasta básica de alimentos. Esto refleja la persistencia del encarecimiento de los productos alimenticios, principal preocupación del sector trabajador. El titular de la Secretaría de Defensa al Consumidor, SEDECO, Juan Marcelo Estigarribia, mencionó que siguen registrándose aumentos de precios de la canasta básica de alimentos en la última semana. Si bien no se registran altas tasas como el año anterior, sigue impactando en el poder adquisitivo de los consumidores. Temperatura en Asunción 25 grados, humedad 69%. En Ciudad del Este 20 grados, humedad 94%. Última hora. Lee la verdad. Presentó